La moral y la etiqueta modernas suprimen todos los instintos naturales, hacen que la gente ignore los hechos naturales y emborrachan a la gente con historias tabú. Aleister Crowley. Conciencia estelar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A punto de terminar esa temporada que nos ha dado bastante de qué hablar, no solo en términos del tiempo, sino en términos de los temas. Y aún así, como siempre, es un gusto, un placer poder coincidir en este espacio, en este momento, en este lugar que es de suma importancia. Y hablemos del tiempo natural, si lo podemos decir de alguna forma, entre comillas, y del tiempo que no lo es, aquello que sentimos como desfases o que sentimos como situaciones que no van encajando y que a veces nombramos como fallas en la Matrix. El tiempo es tan relativo, pero la existencia sigue en todo este acontecer y en todo este camino que nos vamos llamando vida. La conciencia, aún así, se desarrolla y sigue permeando y teniendo un efecto en todo lo que somos y todo lo que hacemos. Entonces, permitamos que, sin importar el tiempo, el lugar, el espacio, lo que hagamos, donde nos encontremos, permitamos que aquello que resuene con nosotros sea parte de este andar, de este caminar, y que tengamos la convicción de que solo desde la voluntad y a veces situaciones que desconocemos, la misión que tenemos aquí, el hecho de que podamos ser rescatados y rescatarnos por nosotros mismos, simplemente sea el resultado de lo que el día de hoy hemos decidido hacer como piezas, que se van ordenando como situaciones, personas, como información que va llegando. Todo tiene un sentido, sea artificial o sea natural. Aquí la transmutación de lo artificial a lo natural me parece que va a ser uno de los puntos claves. Pero bueno, vamos a dar una introducción aún más específica en un momentito más. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ya tenía tiempo que no grabábamos, que por situaciones de la vida, de la existencia, pues nos había atrasado de alguna manera, pero pues aquí estamos. Me compartías que el día de hoy parecía que fuera alguna fecha pues, de mucha festividad. ¿Cómo ves esos cambios? ¿Cómo ves esas situaciones en las que de alguna forma se van manifestando situaciones tan poco convencionales, tan poco comunes? No digo, no es Navidad, no estamos como en época fuerte. ¿Ello piensas que sea como derivado o que esté apuntando hacia que nos encontremos en algún punto clave, en algún punto de inflexión? Y pues ello también, pues eventualmente tiene un impacto en las vidas. Entonces, ¿cómo te encuentras, mi hermano? Un gusto que verte una vez más. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Pues como dices, no habíamos coincidido en este espacio. Sin embargo, por fuera, pues nosotros llevamos una amistad, sí nos hemos visto, pero a veces es difícil hacernos un espacio para estos temas porque pudiera sonar fácil y a veces algunos temas los damos, pues digamos, como salga, ¿no? Como una charla, ¿no? Sin nada preparado, pero otros, pues sí hay que volver a estudiar o a releer un tema porque pues puede haber información exacta o importante que se nos pudiera pasar. Entonces, a veces hay que, pues sí, dedicarle un ratito, ¿no? Al estudio, a la planeación del podcast y bueno, a hacernos un espacio también dentro de nuestra agenda que, pues no es fácil, ¿no? Hay gente que ya vive de esto, ¿no? Y que entrevistan a, o sea, a alguien cada semana o esto y pues les remunera económicamente para que se dedican 100%, ¿no? Eh, Estaba viendo, por ejemplo, este podcast de este Fepo, ¿no? Se llama El Paranormal, ya es muy famoso.
Fíjate que lo estaba escuchando, es bueno, me lo recomiendo, el podcast. Entrevista a mucho tipo de personas, o sea, no es de nada más de una cierta categoría o sea, que cada persona le pone su energía. Y dice que él grabó, creo que en TikTok, o puso, no sé si una parte de su podcast, que él no tenía más que 1,000 suscriptores o algo así. Y que en una noche se hizo viral su video en TikTok y llegó al 500,000, creo que en un día o algo así, de suscriptores. Algo así, oí, no me acuerdo los números, pero subió, haz de cuenta, como la espuma. Y que posteriormente, pues él, o sea, se viralizó tanto, no me acuerdo qué video fue, que de la noche a la mañana él ya se dedicó a eso al 100%. Y él, tiene ahí pues digamos que dice que ya tiene un equipo entero, tiene, no sé cuántos trabajan con él, pero digamos, le da para esto, ¿no? Pero nosotros pues todavía no somos personas bien Matrix, ¿no? Que necesitamos estar, pues trabajando en todo lo que hacemos y pues dándonos el espacio. Justamente ahorita venía yo corriendo para pues llegar pues, a una buena hora, porque a veces sí nos agarra la noche. Y veo que la gente, pues, como me preguntabas, pues yo la veo muy, pues realmente ya intolerante, ¿no? Porque había tráfico, ¿no? Y la gente, en una plaza que estaba yo, pues la gente quiere pagar su boleto y hasta se estaban peleando. Pues así se decían de cosas, no sé si a golpes casi, pero digo, pues qué intolerancia, ¿no? O sea, eh, esa es la razón por la que los coches no vuelan. O sea, porque uno siempre, cuando estábamos en los ochentas, veías Volver al Futuro y ya los coches volaban, ¿no? Siempre entre las películas futuristas, Blade Runner y Quinto Elemento, veías que ya los coches volaban, ¿no? Y dices, ¿por qué nunca han volado, no? Ahorita tenemos mucha tecnología y nunca han volado. Pues porque imagínate, el tráfico se acabaría. Y si se acaba el tráfico, se acaba el humano tiene que estar en estrés constante. Siempre debe de estar sometido al estrés para que pueda ser vampirizable al ectoplasma. Entonces, si tú le quitas esa parte del tráfico, prácticamente se resolverían la mitad de los problemas de las ciudades. Entonces, tiene que seguir el tráfico, el combustible fósil y la hacinación de las personas. Es un plan, todo esto es un plan, ¿no? O sea, digamos ya a nivel súper conspiranoico, es parte de un plan, ¿no? Y es parte de lo que vamos a hablar hoy en el podcast. Tenemos un tema bastante profundo. O sea, algunas personas lo van a entender de una manera superficial. El tema es superficial, que bueno, lo introducimos como miasmas, pero yo preferiría que lo introdujéramos como chips astrales, ¿no? Para que sea algo más, eh, ¿cómo te diré? Como más general, ¿no? Y que la gente lo pueda comprender más, porque tiene dos vertientes, una profunda y una más superficial, como pues podemos hablar de los pecados capitales, eso cualquiera lo entiende, ¿no? Pero esto va más allá de eso. Esto va, digamos, ya en el orden del control, del cuerpo humano, sino de la conciencia. Es la forma en la que nos van a estar controlando y nos han controlado por miles o millones de años y probablemente nos van a seguir controlando. Entonces, cuando lo entendamos bien, va a ser muy liberador el simple hecho de comprenderlo. Ahora, después de comprenderlo, pasamos a las soluciones, ¿no? Que probablemente abarquemos ese tema de las soluciones al final, ¿sale? Pero bueno, te dejo introducir el tema y a las preguntas. Te paso el micrófono. Muchas gracias, mi hermano. Sí, fíjate que ahorita que mencionaste varios puntos. El primero, los carros en Quinto Elemento. Incluso me acuerdo que había como este tráfico, ¿no? Pero era de alguna forma aceptable. Sí se ve dos, tres escenas que se alcanza a ver. Dices, mira, o sea, se pueden mover derecha, izquierda. Realmente no hay como mayor problema. E incluso hasta dejaron de vivir en la parte de terrestre, ¿no? En la parte como de la superficie, se fueron como a las alturas. Entonces, eso también es como de, ok, mira, pudiera ocurrir que lo llevemos a ese punto, pero bueno, no está aconteciendo. Y luego lo otro que mencionas, ¿no? Respecto a la viralidad del podcast y demás,
Sí, creo que hemos platicado, ¿no? Un poquito como de ese tema en particular. Hay un tema, creo que el de reencarnación, si no mal recuerdo, ¿no? Que es uno de los que más reproducciones tiene. Y siento que también parte de ese despertar empieza como por estas preguntas. Y como dices, creo que una de las más, entre comillas, sencillas de hacer es, a ver si reencarnamos o no reencarnamos, ¿no? Creo que, y la gente en general comienza a preguntarse a través de muchas maneras, pero esa me parece que es una muy interesante. Y a partir de ahí, pues también otras personas van llegando a otros temas que, como dices, es como de alguna manera camuflajear lo que aparentemente es hasta cierto punto superficial cuando tiene cierta profundidad. No sé si has visto esa imagen, ¿no? Donde están como dos conejitos y hay un conejito que tiene así como en la parte de afuera son animados, por supuesto, ¿no? Tiene como la zanahoria y las hojitas súper grandes, ¿no? Y la zanahoria está pequeñita. Mientras que otro conejito que las hojitas están pequeñitas y pues la zanahoria es enorme. A veces es eso, que la información se va mezclando. Y como también dicen por ahí, aprende a leer entre líneas, aquí lo interesante es aprende a escuchar entre líneas. No sé si existe, por supuesto, el desarrollo de un tercer ojo, pero yo creo que no le vamos a decir como un tercer oído, porque finalmente el ojo es simbólico a captar cualquier elemento que pues, después el cerebro pueda traducir en visión o en sonido. Pero sí es eso, o sea, escuchen entre líneas lo que decimos, porque a veces el código, por así decirlo, está implícito en cada una de las piezas que se van armando. Entonces, bueno, entendiendo este punto, justamente, como decías así, ¿no? Los chips astrales. Y por ahí también había en TikTok, no me acuerdo bien del, creo que ni siquiera sé su nombre, pero es una cuenta que habla mucho también de muchos como extraterrestres, de estas experiencias, incluso de algunos mantras. Y él decía que en las primeras experiencias que tuvo, trabajó, tenía contacto en algún aeropuerto, llegó a conseguir como este chip físico. Entonces decía que lo había puesto como en una mica, porque con el mismo tiempo solito se iba deshaciendo, se deshacía como el chip físico, ¿no? Entonces ya lo tiene ahí etiquetado y bueno, en ciertas ocasiones lo llega a mostrar. Nunca en redes sociales, pero pues sí de manera más presencial. Y sin embargo, ese chip físico tiene una influencia hacia lo que llamamos el chip astral, que es justamente el tema del que vamos hablando. Para entender qué es un chip astral, hay que entender qué son los miasmas. Entonces, dentro de las primeras preguntas que tengo aquí por realizar es así tal cual. ¿Qué es, qué es un miasma? O sea, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué es lo que haría que funcionara? ¿Dónde se desarrolla? ¿Quién lo inventa? ¿Tiene conciencia? O sea, el miasma, para ponerlo en palabras, para poder darle una definición, ¿qué es? Esa es la primera pregunta. Derivado de ello, pues bueno, le damos rienda a las demás preguntas. Entonces, mi hermano, te paso el micrófono. Ok, bueno, vamos a hablar de los miasmas, que pudiéramos también darle un sinónimo de, por ejemplo, un chip o un parásito astral o una larva astral, un sucubo, un incubo. Son derivaciones de más o menos de lo mismo. Cada uno tiene su propia definición específica, pero podemos englobarlos más o menos en el mismo tema. Ok, bueno. El miasma es un elemental negativado o hecho sin armonía, ¿vale? Eh, y digamos que actúa en las frecuencias del umbral o las frecuencias densas o las frecuencias del bajo astral, ¿no? Que no están, digamos, en un modo biológico, sino están en un modo etérico, sutil, más o menos es para que se entienda. Ahora, ¿quién los crea? Los creamos nosotros mismos. Nosotros mismos con nuestra emanación psíquica todo el tiempo estamos creando. No sé si ya habíamos dicho en algún otro podcast la diferencia, bueno, lo que es la forma pensamiento. A veces lo hemos mencionado. La forma pensamiento es cuando tú imaginas algo, cuando tú emanas digamos, esas ondas en el cerebro, que digamos tú cuando generas un pensamiento se convierten en ondas. Se pueden medir, digamos, en hertz, ¿no? En ondas de frecuencia. Esas ondas tienen una capacidad creadora. Ahora, por ejemplo, eh, la forma pensamiento, según el MK Ultra, cuando estuvieron estudiando las emanaciones psíquicas, tiene una potencia de 10 a la menos
15 Hz, algo así. O sea, es medible. O sea, esa potencia es medible y es muy parecida, no sé, a una onda, por ejemplo, no de radio, pero sí a una onda muy, muy pequeña como los rayos X o los rayos gamma. O sea, entre una forma de pensamiento y una onda de rayos gamma hay poca diferencia ya. Entonces estamos hablando que es muy poderosa la forma de pensamiento. Cuando uno crea digamos, eso, eh, uno piensa y uno crea, ¿no? Entonces, si uno piensa idioteces, mierda, pues tú vas a generar eso a un nivel muy sutil, a lo que se llaman los seres tulpa, ¿no? A veces dicen que los tulpa, ¿no? Que son seres como, son los miasmas mismos, o sea, son elementales con una conciencia muy básica que tienden a tener conciencia propia o tienden a estar ya individualizados. Ahora, esas conciencias son muy pequeñas, son larvas, o sea, no, son como bacterias o, digamos, ni siquiera llegan a insectos, son como bacterias astrales. Ahora, nosotros, conforme emanamos más la misma frecuencia, digamos que alguien emana, por ejemplo, vamos a decir algunos de los miasmas, para que por ahí los tengas anotados. Pueden ser, por ejemplo, la envidia, la rabia, el odio, el miedo, la culpa, el mal de ojo, la lujuria, fanatismo, la negatividad o negación, la pereza, el comodismo, la avaricia, la perversidad, las maldiciones, el rencor, y puede haber más. Entonces, cuando uno frecuencia, por ejemplo, uno en el miedo, vamos a poner el ejemplo porque el miedo es de lo más fuerte que hay, tú alimentas a esa larva astral y ya la tienes tú creada o bien alguien te la pegó a ti, ¿no? Si tú te relacionas con gente muy negativa y tu campo áurico, tu campo electromagnético no es fuerte, tienes aperturas en tu campo electromagnético, se te va a añadir a ti esas larvas que otros tienen. Es como una enfermedad. Ahora, esas larvas van a alimentarse de la frecuencia que tú emanes. Entonces, esas larvas, o sea, los miasmas, van a incentivar que tú sientas miedo porque esa larva se alimenta de ese miedo. Entonces, te van a someter a ese miedo perpetuo o a una culpa perpetua o a un odio o a una envidia. La envidia es muy fuerte. Entonces, siempre lo vas a tener presente y siempre lo vas a estar emanando y cada vez vas a tener más problemas con la gente que te rodea o con tus circunstancias, porque ese miasma está potencializando digamos, esa situación. O sea, esa situación que tú vas creando tiene que ver con esta parte de los elementales negativos. Ahora, bueno, pues tiene que ver también con el ectoplasma. O sea, nosotros emanamos ectoplasma, el ectoplasma es, eh, para que me entiendan qué es la información que pasa de un cuerpo sutil a otro. Tengamos, por ejemplo, nosotros tenemos cuerpo físico. La información que pasa del cuerpo físico al cuerpo astral no es toda, es un porcentaje nada más. Esa información la podemos ver como si fuera luz. Es un diferencial de luz, por así decirlo, de energía crística, que de luego del astral pasa al mental y así se va. Ese diferencial es el ectoplasma. Ahora, ese diferencial es el que las larvas aprovechan para vampirizarte. Los miasmas, es lo mismo, ¿sale? Entonces, vamos dándole forma a esto. No me quiero adelantar más. Yo creo que hay varias preguntas, o espero que haya, y de ahí le vamos dando a los demás temas, ¿sale? Paso el micrófono. Muchas gracias. Ahorita estaba haciendo como estas anotaciones. Lo primero que encuentro, digamos, dentro si pudiera hacer una clasificación, son los siguientes tres puntos. Fíjate, el primero que mencionabas era el MK Ultra y esta manera en la que a través de las ondas nos van controlando o nos van incentivando o lo que llamaríamos como el inconsciente colectivo está siendo de alguna forma atravesado. Aquello que pensamos como seres humanos, como seres gregarios, donde estamos como interactuando con otros. Entonces, lo que va haciendo es que va creando como llamémoslo así, ¿no? Así me lo imagino, así lo visualizo, como una noción
de todo lo que somos a nivel energético. No digo, todos los que están en una plaza tienen, se van como frecuenciando y entonces van llegando como a diferentes puntos de lo que está ocurriendo, ¿no? Digo, si es como una cuestión de compra, de satisfacción a través de las compras, esa energía va emanando, ¿no? Si es como muy tarde, como decías, ¿no? Es que se están peleando, es que el tráfico, es que porque venimos a esta hora, la misma energía de esa plaza se va poniendo en cierto lugar, ¿no? Entonces, al existir como una energía creada por diferentes personas que están geográficamente en un espacio, entonces eso, junto con las ondas del MK Ultra, tienen como ese, o rebotan, o van entrando, o a lo mejor entra el 98%, a lo mejor el porcentaje que por frecuencia, me imagino, está emanando en ese lugar. De ahí que, por ejemplo, digo, y esto lo estamos haciendo, bueno, estoy argumentando como en un sentido amplio, general, ¿no? Ahora vamos a pasarlo a algo más pequeñito, ¿no? A lo mejor en un parque donde hay menos personas, pero es diferente tal vez la vibración, están en la naturaleza, están haciendo ejercicio, o sea, si va por ese lado, entonces también probablemente esas frecuencias no necesariamente entren, ¿no? Solo están ahí esperando a que uno como que cambie de frecuencia y que pues que puedan entrar, ¿no? Y eso lo llevamos de manera individual en la que es el segundo punto, ¿no? Cuando tú eres el origen de todos estos miasmas. Por ejemplo, dentro de la clasificación de las frecuencias y los ritmos cerebrales, tenemos de arriba hacia abajo, ¿no? Tenemos las ondas gamma, las ondas beta, alfa, teta y delta. Por ejemplo, en las ondas gamma, pareciera que la frecuencia es como arriba y abajo, pero no me acuerdo bien el nombre, no es el valle, no me acuerdo el nombre, ¿no? Creo que es la misma frecuencia, arriba y abajo como picos, ¿no? Como muy violentamente. Entonces es cuando estamos en estados de pánico, de estrés, de mucha angustia, de miedo, lo que decías. Si nos vamos al extremo, en las ondas delta, por ejemplo, que son de los 1 a los 4 hercios, en realidad es cuando estamos como durmiendo muy profundamente, cuando estamos muy relajados. La meditación, por ejemplo, nos lleva a un nivel de ondas teta, incluso la misma hipnosis ocurre en este rango de 4 a 8 hercios. Entonces, digamos que la idea o la noción sería de manera muy personal llegar a hacer digámoslo así, esta modulación de conciencia a voluntad de lo que va ocurriendo con tu capacidad cerebral. Si estás como en una situación de pánico o de estrés y conoces técnicas de respiración o técnicas que te puedan poner como un equilibrio, entonces vas modulando parte de estas frecuencias hasta que, ¡fum!, listo, puedas como de alguna forma librarte de eso, ¿no? En quincena y viernes en la Ciudad de México, pues me imagino que ahí se ha de hacer una super cosecha impresionante de ectoplasma, ¿no? Por todas las personas que tardan 4 o 5 horas en salir, o sea, un espacio que a lo mejor recorrerías un domingo a las 6 de la mañana en 10 minutos, te tardas hasta 4 horas. Entonces, es también como curioso, ¿no? Y que las ciudades nos remitan a toda esta idea de lo artificial, diferente de todo lo que puede rodear a una ciudad, ¿no? Toda la parte más rural. Y finalmente, bueno, decía, número uno, como el MK Ultra, número dos, tú como el origen, y número tres, como este entorno, ¿no? Estas personas con las que pues convives y creo que nos damos cuenta, ¿no? De ese amigo que nos vampiriza, que nos quita la energía, que nos va drenando la misma familia. Entonces, expuestos estamos, ¿no? Y como decías al principio, el tráfico está por una razón, los impuestos están por una razón, el tener que sumarnos a la burocracia tiene todo un sentido hacia ese lado. Muy bien. Ahora, la siguiente que quería comentar era lo que acontece. Decías que el miasma era un elemental artificial, ¿ok? O sea, ya nos dijiste como en esta parte, digamos, física, quiénes lo creamos o a través de qué estamos expuestos. Pero en un sentido más, digamos, elevado, en un sentido más de lo estelar, ¿quiénes lo crean? O sea, ¿quiénes lo fabrican? ¿Quiénes qué hace que sea artificial? O sea, ¿los comanda alguien más? ¿Alguna inteligencia artificial? ¿Algún ser multidimensional? Eso y aunado a eso, o sea, ¿qué pasa entonces con los elementales naturales? Eh, ellos, vaya, o sea, son creadores por sí mismos, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo enfrento, digamos, entre comillas, enfrentar, ¿no? Un elemental artificial, digamos, derivado del miedo, con un elemental natural? O sea, por frecuencia ocurriría como, no sé, neutrón no, perdón, como protón y electrón,
o simplemente no conviven en el mismo espacio, porque por ejemplo, solo visualizándolo, ¿no? En la ciudad difícilmente ves áreas verdes y las pocas áreas verdes de pronto también, ¿no? Como que tratan de hacer lo posible por absorber la contaminación, por transformar el dióxido de carbono, pero es como complicado, ¿no? O sea, se llegan a enfrentar estos elementales. Y como las primeras preguntas, ¿no? Que puedo lanzar de esto. Y pues bueno, de ahí van saliendo más, de las cuales voy tomando nota, pero vamos a dar pie a estas respuestas. Te paso el micrófono, mi hermano. Ok, va a estar larga esta respuesta, me imagino, porque a pesar de que no hubo muchas preguntas, es prácticamente todo el tema. Eh, Vamos a darle por los elementales naturales, ¿no? Un poco de recapitulación, ya los hemos hablado, me parece hasta hay un podcast entero de eso. Eh, pero bueno, recordemos las fuerzas primordiales, ¿no? Es la tierra, el fuego, el agua y el aire, ¿no? Esas fuerzas primordiales, digamos, configuran lo que es la malla elemental. La malla elemental es la fuente misma, la fuente que todo es. Es el universo, la infraestructura del universo, ¿no? Y a través de esas fuerzas se combinan y se recombinan para nosotros tener una existencia física, una existencia atómica, ¿sale? Ahora, por otro lado existen los genios de la naturaleza. En este lugar ya estamos hablando de no nada más de las cuatro fuerzas primordiales, tenemos ya una, algunos elementos o elementales con conciencia, o sea que ya empiezan a ser individuales, ya no pertenecen a la malla pura elemental, ya no pertenecen a la homogeneidad, ya no pertenecen a Dios todo, sino que ya tienen conciencia propia, ¿no? Que podemos tener ahí a los silfos, a las salamandras, las hadas, los gnomos, todo lo que configura a los seres del reino débico, ¿vale? Ese reino débico es un mundo paralelo a este. O sea, digamos que aquí tenemos, nosotros estamos en la 3D, le decimos, o la 4D, como le quieran decir. Esta es nuestra realidad, que está hecha para el humano, ¿no? Si te fijas, el mundo pareciera que está hecho para nosotros. Nosotros así lo vemos, ¿no? Aunque algunos puristas dicen, no, el humano es parte de la naturaleza y tiene que convivir con ella y la realidad es que no, o sea, el mundo está hecho para el humano, pero no es que este mundo esté hecho para el humano, sino este plano físico, esta realidad. Podemos decir que son como capas, ¿no? O sea, el planeta, así como nosotros tenemos cuerpo físico, cuerpo astral, mental, causal, lo que sea, el planeta Tierra tiene cuerpos. O sea, el planeta Tierra tiene cuerpo físico, cuerpos sutiles. No son como los nuestros, pero son igualmente, son capas. Ahora, estos cuerpos son dimensiones. Desde nuestra perspectiva serían dimensiones. Ahora, el mundo débico sería una dimensión de esta Tierra. O sea, es un mundo paralelo, una dimensión paralela que existe paralelamente. O sea, no es que existió hace millones de años y ya no está. Que muchos dicen, no, es que el mundo de las hadas y de los unicornios y todo esto existió y ya no está. No, o sea, existe al mismo tiempo. Tenemos otros reinos que existen al mismo tiempo, como el reino de los Elohims o el reino de, pues, por ejemplo, de Agartha, que pensamos que está en el interior de la Tierra, pero realmente el reino de Agartha tiene una coexistencia en este mismo plano y en esta misma, digamos, superficie terrestre, pero en otra dimensión más sutil, en otro tiempo-espacio, ¿sale? Entonces nosotros compartimos nuestra existencia o nuestro lugar de hábitat con muchas otras realidades que nosotros no vemos. ¿Vale? Y estas realidades están separadas por membranas sutiles que se llaman membranas Brana. Estas membranas Brana separan cada dimensión de una de otra, ¿no? Entonces, están separadas porque entre cada membrana existe el hiperespacio, que es una dimensión gigantesca entre cada dimensión. De hecho, cada dimensión, o sea, está el hiperespacio, y en el hiperespacio es 5 veces, por lo menos, más grande que cada dimensión.
Entonces estamos hablando que hay muchos universos dentro de este universo. Por eso se llama multiverso, ¿no? Este universo no nada más es un universo, es múltiple, de posibilidades. ¿Vale? Ahora pasamos a los elementales atómicos. Los elementales atómicos, tenemos parte de los elementales primordiales, que son las cuatro fuerzas básicas, pero dentro de los átomos, que hemos hablado de la fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, ¿sale? Dentro de los elementales atómicos ya tenemos conciencias atómicas que, digamos, configuran luego lo que son las moléculas. Entonces tenemos elementales atómicos y elementales moleculares. Dentro de los elementales moleculares ya tenemos el ADN. Y dentro del ADN, pues tiene conciencia propia. Una sola molécula de ADN ya tiene conciencia propia, ya tiene capacidad de co-creación. Y posteriormente, cuando tú unes elementales químicos, creas lo que nosotros denominamos en la ciencia los elementos químicos, ¿vale? Que es un reflejo de toda la realidad sutil plasmada ya en un nivel, digamos, biológico o físico que podemos tocar. Y de aquí ya pasamos a la pregunta pues, más específica, los miasmas. ¿Qué son los miasmas? Bueno, los miasmas eh, son creados o son potencializados por todo esto de las formas pensamiento, de la lista que les di, de lo que pudieran ser, la envidia, rabia, etcétera. Ahora, estos miasmas, digamos que se añaden a los chakras, principalmente a los chakras o a puntos específicos del cuerpo y tienen alguna forma específica a nivel sutil y son microscópicos. No se pueden ver con ningún aparato porque están dentro de un plano astral que denominaríamos un lugar que es de antimateria o de materia oscura o no sabemos ni qué es. No es realmente, no es atómico. Entonces es imposible que algún científico los detecte. Entonces es una tecnología quizás, como dices, es tecnología muy del futuro o algo que no comprenden, ¿sale? Eh, Ahora, estos miasmas no nada más actúan a nivel vida, pues digamos de la vida actual, sino que ellos pueden alcanzar la infección al cuerpo astral, al cuerpo mental y hasta el cuerpo causal. Entonces, cuando invaden ya el cuerpo causal, eh, el cuerpo causal lo contamina a todas las vidas paralelas que llamamos reencarnaciones. Entonces, digamos que el miasma afectaría a tu yo del pasado y a tu yo del futuro. Pongamos un ejemplo, que si tú eres, eh, no sé, a lo mejor eres fanático de una religión, este, y vas a repetir ese patrón en todas tus vidas. ¿Por qué? Porque ese miasma ya invadió tu causal. Entonces tú ya no te lo puedes quitar tan fácil. Ya es prácticamente lo vas a tener anclado ahí siempre. ¿Sale? Y por otro lado, tenemos que estos miasmas también pueden, eh, ¿cómo te diré? Invadir lo que es tu ancestralidad. O sea, que vengan por contratos. O sea, que si tu papá fue, no sé, digamos, no sé, fue perverso, tú heredas por, no sé, por ADN, heredas esa perversidad y luego se la contaminas a tus hijos. Y por eso hay familias que siempre, pues, repiten un patrón. Puede ser el que sea. Puede ser malo, bueno, de victimización, de comodismo, de pereza, de odio, de no sé, o cualquier cosa. Entonces, no nada más, digamos, afecta a uno, sino afecta a muchas personas, ¿no? Entonces también no nada más afecta así como digamos de herencia, sino que tú también afectas a los que están contigo, como dices, un grupo de amigos, y si dices, es que está el que es vampirizador, pues sí, ese amigo va a afectar a los demás más débiles, y eso se contamina, porque luego tú te juntas con otro grupo de amigos y de ahí lo contaminas. Es como una enfermedad, como un virus. Lo malo es que el virus lo detectas, te medicas y a lo mejor lo quitas o te cuidas y no, no se ve. No, porque la mayor parte de las personas no entiende que está bajo un control poblacional, digamos, de un tipo muy tecnológico
muy avanzado, ¿no? Nosotros pensamos que es natural que la gente nazca perversa o que la gente nazca con lujuria o lo que quieras, o que se vaya haciendo, y no, o sea, esto no debería ser normal porque la humanidad está siendo controlada desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de la conciencia y lo más profundo del ADN. Los miasmas se codifican en el ADN, están codificados dentro de las estructuras del ADN. Ahora, nosotros como humanidad hemos visto nada más las dos hebras de ADN, pero el ADN es multidimensional. Entonces no sabemos que en otros, digamos, eh, planos más sutiles, cómo se codifique o cómo venga el ADN. Pudiera tener más hebras, más configuración, ¿no? Lo que llaman ADN basura, etcétera. Entonces, dentro de todo eso se guardan los miasmas. Ahí están codificados. O sea, son a niveles moleculares o incluso casi atómicos. Entonces, es imposible detectarlos. Y aparte, pues, uno los potencializa con nuestros mismos actos, con nuestras mismas costumbres, ¿no? Entonces, esto, tú me preguntas estelarmente cómo es que viene, quién lo inventó o quién lo pone a trabajar, porque parece ser que es una estructura ya creada y que está echada a andar de manera perfecta, como si fuera una maquinaria, ¿no? Bien lubricada para el beneficio de alguien. Desde nuestra perspectiva, la humanidad está hecha un caos, somos envidiosos, sucios, desordenados, etcétera, ¿no? Parece ser que es una humanidad pues ya destinada a morir o a, ¿qué te gusta? Pues a no ser pues humanamente aceptable, ¿no? O sea, dentro de esta civilización ya se perdió el concepto de ser humano, de tener humanidad, ¿no? Pero a la vez, si te fijas desde otra perspectiva, tú puedes ver que esto funciona como si fuera una maquinaria para alguien, como que le beneficia a alguien, que así estemos siempre. Y cómo no nos hemos matado entre nosotros, cómo no ha habido una tercera guerra mundial, cómo la granja sigue funcionando y al parecer cada vez produce más, porque cada vez hay más humanos y cada vez esos humanos están más sumidos en el miedo, en el terror, en la incertidumbre, en la desesperanza. Entonces dices, bueno, entonces algo está sucediendo que no funciona y la mayor parte de las personas dicen, no, 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 es que es porque los gobiernos siempre son corruptos y la gente es idiota y vota por los mismos. Y no, o sea, eso es la pantalla nada más. Realmente a niveles más profundos está ocurriendo algo que está pasando desapercibido ante nuestros ojos, algo detrás del telón, ¿no? Algo detrás de la calca de la dimensión, o sea, ¿no? Algo que no podemos ver y que alguien lo está moviendo. Ahora, esto no ha sucedido nada más en este planeta, se repitió en toda la galaxia y se ha repetido en casi todo Nevadón, 100.000 galaxias, pero es como un cáncer, ¿no? Y aquí en este sector de galaxias, que son más o menos 21 galaxias, es la parte más dual que existe en el universo, y aquí es donde más efecto han tenido este tipo de tecnología que llamamos miasmas y de los umbrales, que van juntos con pegado. Entonces, esto viene derivado de anterior a las guerras de Orión, porque las guerras de Orión estallaron porque ya todos tenían chips astrales. Los mismos reyes pleiadianos, los mismos reyes reptilianos que en su momento ya estaban muy negativados, iniciaron las guerras no porque fueran malos intrínsecamente, sino porque ya tenían estos chips dentro de sí mismos y ya se habían negativado, ya estaban dominados por las fuerzas del mal, que llamamos anticristo, y estas fuerzas del anticristo ya tenían dominados a todas las razas, sean buenas o malas desde nuestra perspectiva, y las pusieron a pelear a todas, en lo que llamamos guerras de Orión. Casi se destruye la galaxia y otras galaxias. De hecho, varias galaxias sucumbieron. Entonces, dices, ¿cómo es posible que se llegue a tanto, no? Y que nada más nos pongan a pelear para ver que pues, es como agarrar un montón de gallos de pelea y ponernos a pelear para tú beneficiarte. Y los gallos van a siempre estar sufriendo y no saben por qué pelean, nada más para el placer de otros. Y aquí sucedió lo mismo, ¿no? Porque nosotros vemos como a los reptiles, los veros malos. Ellos fueron los que iniciaron la guerra de Orión y los humanos se defendieron. Y no, era todo un teatro para sacar ectoplasma a nivel masivo y crear los umbrales tecnológicos, que son copias de copias de copias de estas realidades
o de otras realidades más sutiles, ¿no? Entonces, ya sabemos quiénes son los culpables, ¿no? Los arcontes, los Chopats, ¿no? Que ya tanto hemos hablado de ellos en otros podcasts. Los Chopats son el arquetipo primordial del anticristo, ¿sale? Y más o menos llegaron a esta galaxia hace 420 millones de años aproximadamente, cuando todavía existía parte de las federaciones antiguas, los leones y los aviares y los reptilianos primordiales, todavía el draconiano todavía no existía. Entonces, ya desde ese entonces empezaron a negativar a las razas, ¿sale? Ahora, ¿cómo se conforma, eh, digamos, la herramienta básica de los Chopats? Bajo la Orden del Dragón Negro, que lo conforman, o sea, la Orden del Dragón Negro ya actúa a nivel físico. Los Chopats no son físicos, son simbiontes. Lo podríamos denominar como extraterrestres simbiontes, ¿vale? Eh, la Orden del Dragón Negro se conforma aquí en la Tierra, por el siniestro gobierno, que son varias estructuras de poder. El Cuarto Reich, los Hombres de Negro, los Grises, los Reptiles, los Anunnakis y los Dioses Caídos, podríamos también denominarlos. Hay otras estructuras todavía por ahí que no he mencionado porque ya me perdería y no es el punto específico, sino que aquí lo que quiero explicar es, ellos controlan aquí en la Tierra, pero también controlan en otros planetas. ¿Cómo los controlan? Con la nanotecnología, que puede ser tipo grafeno, puede ser tipo chips, como el chips que decías que se puede ver, puede ser con los miasmas están metidos en todos lados. Hologramas, hologramas digamos de religión, dogmas, tenemos todo lo que es la dualidad, la polarización, el divide y vencerás, el hacerte enemigo de tus amigos, ¿no? Todo lo que es las elites, los Illuminatis, Skull and Bones, Bilderberg, todas estas estructuras de poder que nada más están siendo manipuladas por alguien más, o sea, son títeres de títeres. Y tenemos sobre todo la parte más importante, los umbrales. El umbral es lugares de copias de nosotros, donde estamos nosotros clonados. Y por medio de los miasmas es que se controla a los otros clones. Si pueden controlarte aquí con los miasmas, en el umbral, con los umbrales, te controlan también, y por el entrelazamiento cuántico, también te controlan. Ahora, todo esto, toda esta estructura que te acabo de decir, converge en algo muy importante, que llamamos karma, que es con lo que controlan a la mayor parte digamos, de Oriente, porque allá creen mucho en el karma. Sin embargo, aquí también se controla mucho a la gente cuando fallece con el karma. Porque mira, cuando la gente fallece, caen, digamos, en un estado de miedo. La gente muere con miedo. Entonces, cuando la gente muere con miedo, eh, se le tiende o sea, a pasar directamente a lo que ya llamamos consejo kármico Shopat. ¿Qué es el consejo kármico Shopat? El consejo kármico Shopat no son los consejos kármicos planetarios naturales. Ahí no están los maestros de luz, no están, digamos, los maestros ascendidos, ni la gente alto astral, no está nadie de ellos, sino que es un consejo artificial. Pudiera presentarse de un Jesús, un Gautama, el que sea, el que alguien crea, y esa persona es el que te va a convencer para volver a encarnar y para volver a la rueda de Samsara. Entonces, pues aquí la idea es salir de la rueda, no volverse a meter a ella. Ahora, el karma también, cuando se te presentan estos disque maestros, te van a dar varias opciones de libre albedrío. Ese libre albedrío es un libre albedrío falso. Te van a decir que tienes esta o esta opción. O sea, ninguna de las opciones que te van a dar es buena para ti. O sea, te van a decir, mira, necesitas reencarnar para poder ahí resolver problemas con tu familia, o prefieres irte al infierno, o prefieres irte a otra, no sé, todas las opciones son malas, ninguna te va a permitir salir de lo mismo. Entonces,
pasas también a otra parte del karma falso, que es vidas pasadas holográficas. También te van a mostrar vidas pasadas que tú no hiciste, pero que tus clones han hecho, y tú te vas a ver como parte de eso, porque los clones prácticamente eres tú, pero en otras realidades, y te van a decir, mira, tú hiciste esto y lo otro en otras vidas pasadas, entonces tú tienes que hacer algo al respecto, que mira, no es posible que dejes así las cosas. Entonces esa culpa falsa va a caer sobre su conciencia y van a caer más profundo en la rueda del samsara y en un bucle infinito sin salida de su conciencia. Entonces es así como atrapan a las conciencias. La conciencia no es como echar una red y agarrarla, sino que es difícil, es proceso de años, es proceso de millones de años de poder, digamos, atrapar a una conciencia, porque el universo se hizo para que la conciencia fuera libre. Y esas conciencias deberían de experimentar la vida en diferentes Matrix, la Matrix arcturiana, pleiadiana, reptiliana, a que sea incluida la Chopat, pero libre, o sea, no, digamos, no debería ser condicionada por alguien. Entonces, cuando te empiezan a condicionar y a llevar a un lugar, es por miedo de las mentiras y de la propia ignorancia, y caemos en lugares donde ya es imposible que alguien nos rescate y nos tenemos que diluir ahí, ¿no? Por millones y millones de años, que si llamamos infierno o umbral es lo mismo. Entonces, si lo estamos viendo, esto es algo, pues a veces un poco difícil de entender, un poco, a lo mejor, si es el primer episodio que están escuchando y si ya llegaron hasta aquí, es porque realmente quieren saber mucho. Y si ustedes ya tienen rato escuchando el podcast, yo sé que a lo mejor ya un poco de la información anterior les va a funcionar o les va a ser de base para poder entender un poco más esto. ¿Sale? Entonces, no sé si, mira, podemos también detallar algunos de los miasmas como la envidia, el odio, en dónde se guardan, ¿no? Porque podemos hablar de qué afectan, cuáles afectan el causal, cuáles no, cuáles afectan el astral, cuáles, en dónde se guardan, en dónde se pueden esconder, ¿no? Y sobre todo la parte de la curación, ¿no? Pero eso me gustaría dejarlo al final, ¿sale? Y también parte, pues, de las preguntas que me imagino que hayan salido algunas en esta parte, ¿no? Pero bueno, te paso el micrófono. Muchas gracias. Sí, fíjate que ahorita la intervención que mencionaste, hubo muchos elementos, reúne como la estructura tanto que entendemos del desarrollo de todos los seres multidimensionales, digámoslo así, hasta la parte que atraviesa de manera individual o de manera humanidad cada una de las vivencias. Fíjate que algo, o sea, normalmente tendemos a decir, estamos aquí como granja. Y nos lo imaginamos como este proceso, al menos yo me lo imagino como este proceso, como si fuera pues un animal haciendo mi vida cotidiana y que de pronto hacia arriba me lo imagino, se va extrayendo este ectoplasma. Pero si le vamos poniendo como el contraste de las diferentes capas existentes, tiene sentido que la orden del dragón negro a nivel físico se vaya pues desarrollando en las diferentes estructuras planetarias y que además a través de otras estructuras como el Siniestro Gobierno, el Cuarto Reich, los Hombres de Negro, hay por ahí en internet, hay por ahí en ciertas plataformas estas pirámides, donde pues en la parte de abajo no llegan, o sea, ahí es lo interesante, que hay quienes piensan que la iglesia controla o el banco, el Fondo Monetario controlan como si estuvieran en la pirámide, pero esas pirámides, digámosle así como esotéricas, en realidad ponen a la iglesia y a todas estas instituciones hasta abajo, o sea, son la base. Y a partir de ahí van subiendo, ¿no? Creo que las 13 familias y luego el consejo de no sé qué, eh, ciertos masones, o sea, digamos que lo que podemos a lo mejor ver como algo grande aquí en religión y términos financieros es la base para otros lugares, ¿no? El meternos o el ahondar en cada uno de estos puntos, como los grises, los reptiles y demás, nos puede mantener como de alguna forma cuestionando la existencia de todos estos seres. Pero, y alguna vez lo decía en algún otro episodio, que el billete, ¿no? El de dólar que tiene como la punta separada, pues hace referencia a todo esto. O sea, somos qué tan controlablemente en lo físico y eventualmente en otros puntos.
pareciera que de pronto el mensaje que se está dando, y por eso les decía en algún momento, escuchen entre líneas, eh, tiende a la parte siniestra. Y me parece que sería siniestro si para quienes escuchan por primera vez el episodio, pues les puede sonar como hasta desesperanza, que no es la intención, por supuesto, ¿no? Digo, de pronto pudiera como prestarse, que están hablando de los miedos y justamente el escucharlo, ¿no? Más bien, tómenlo como una evaluación. Si toda esta información que ustedes escuchan, lo que les provoca es más bien pensar o sentir, o vibrar en respuestas, o vibrar en posibilidades, o vibrar en esperanza, entonces, hasta cierto punto, y no porque sea yo quien lo evalúe, han entendido que la conciencia está desplegable a entender ambos criterios, tanto el que tiende hacia el entendimiento, digamos, de la luz, como el entendimiento de la oscuridad. O sea, ese es el punto, tener la capacidad de ver desde la neutralidad la información que tienes enfrente y entonces como consecuencia filtrar y actuar. Ese sería el punto, porque si la resonancia de las palabras te lleva a querer aislarte o a querer dejar de escuchar este episodio o cualquier otra información que pudiera acontecer hacia el despertar, entonces en realidad la frecuencia que probablemente en términos del miasma tienes se está manifestando. Y quiero pensar que es así, que cuando el miedo está implícito en alguna parte del cuerpo y algunas situaciones de manera externa se presenta y activa este miedo, entonces podríamos decir que hay un miasma ahí presente, ¿no? Me imagino, ¿no? Que si es a través de las noticias, si es a través del mismo ruido, del mismo estrés, hablando en términos del ruido, entra, ¿no? Por este sentido del oído y entonces afecta directamente al proceso cognitivo y me imagino que se instala, digo, ahorita te hago la pregunta de manera formal, se instala en el cerebro, ¿no? Digo, creo que en términos de bioquímica esto desencadena un proceso de cortisol, que tiene la influencia en todos los hercios que hablábamos y pues entonces el estrés se apodera del cuerpo, ¿no? Entonces, es un mecanismo que acontece en el cuerpo que además está ligado a situaciones externas todavía más complejas. Aquí cuando digo, escuchando todo esto, de pronto me dices, ¿no? Todo converge en el karma. Y entonces digo que sí, 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 el karma es un gran tema. Y creo que alguna vez lo platicamos, ¿no? Y me decías que podía ser incluso un tema difícil de entender. O sea, el karma no era como lo entendíamos normalmente. No era como ok, pues, no sé, voy a arrancar una plantita y a lo mejor en algún otro punto alguien me patea. O sea, no era así, ¿no? Sino que tiene otras implicaciones todavía más profundas. Pero lo que me llama la atención es como este enredo que tenemos aquí, y me lo imagino así. Hablabas de un consejo kármico de los Shopats, ¿no? Donde había un karma falso, donde además había vidas pasadas holográficas que estaban creadas por clones. De nuevo, o sea, la información al escucharla te puede llevar a dos tipos de frecuencia. Una donde vislumbres desde lo que puede ser la parte racional la posibilidad de que existe o no existe, pero si lo vislumbras como la posibilidad, luego entonces ir frecuenciando toda esa información. ¿Qué tanto? Si piensas que la información es falsa, definitivamente lo cierras. Pero si piensas que es verdadera, ¿qué tanto puede de una manera estar inmersa dentro de tus procesos cognitivos, dándole la oportunidad de que sea la imaginación la que de alguna forma esté desatando todo este proceso cognitivo? Entonces, eso por una parte. Luego, lo siguiente, es como si hubiéramos hecho una madeja de estambre y de por sí, perdón, de por sí ya está enredado. Y entonces, de alguna forma, wow, yo creo que para los que nos estén escuchando hay problemas aquí en la garganta. No sé si por la información o algo, pero bueno, a ver, vamos. Es una madeja que se está enredando. Y entonces, en algún punto dices, bueno, entiendo, ¿no? Toda la parte de vida, la de constelaciones, la parte de sanar. Y de pronto, esa madejita la echan en agua. Y entonces dices, si de por sí era difícil desenredar, ahora le pones agua y lo hace todavía más complicado, ¿no? Que como decías, vamos a dejarlo hasta atrás, al final, perdón, a la parte de la curación, o sea, dónde o cuándo nos curamos. El fin de semana, abonando a todo esto, tuve unas visitas bien interesantes y precisamente una de ellas detectaba que había movimientos en la casa. Entonces decía, bueno, es que pues sé que es un gnomo y está jugando, está corriendo, va de un lado a otro. Eh,
le dimos agua a los trolecitos, más bien eran troles no gnomos, y se calmaron, ¿no? Pero también otra persona, a la par de, decía, es que yo no los veo, pero sí los escucho, sé que hay algo, sé que hay un movimiento. La existencia de todos estos seres, alguna vez decíamos que eran de segunda dimensión, ¿qué objetivo tienen? O sea, tienen el objetivo de ayudarnos, de encauzarnos, de acoplarse a nuestra energía, de evolucionar en conciencia con nosotros. Estos seres que también de pronto llamamos, ¿no? Las hadas, las salamandras, están y coexisten con la naturaleza. Si partimos de la idea de que todos somos uno, porque toda la materia viene de un solo origen y pues eventualmente también seríamos parte de ellos en diferentes fractales, podemos acoplar esas energías, o sea, podemos acoplar la información del gnomo, la información del hada, la información de la salamandra, de los elfos, o sea, todo eso se puede acoplar. Eh, Compartíamos también por ahí varias veces, ¿no? En el grupo como estas meditaciones de armonización con los elementales, pero la pregunta es, ok, estos elementales ya entran como en esta categoría de genios de la naturaleza, ¿no? En el mundo débico, entonces, o sea, también en esa interacción podemos sumar en conciencia, que me imagino que es parte como de la curación también, ¿no? El ir como en esa noción de comunión. Y después de eso, entonces, las siguientes preguntas, anclarlas en el siguiente punto. En el astral, ¿ok? En el astral, ¿en dónde nos afectan los miasmas? ¿Dónde nos afectan los chips? Me imagino, quiero pensar que de inicio como en estos seres que también están en la proyección, como cuidándonos, ¿no? Como vigilando, bueno, no cuidándonos, vigilándonos más bien, ¿no? Pero en el causal no lo sé, o sea, no sé dónde pudieran, en qué puntos pudieran estar afectando, en el mental tampoco. Y fíjate que también como una noción de desesperanza, cuando estábamos cuando decías que los arcturianos, ¿no? Tenían como todos estos miasmas, dices, bueno, a ver, si un arcturiano tiene el miasma y yo soy un ser humano, pues qué posibilidades tengo, ¿no? De quitármelos. Que me imagino, y de nuevo, ¿no? Pusiera a resonar para la gente de, ok, es mucha información, ¿no? Y me estás diciendo que un consejo kármico, Shopat, entonces, ¿por qué lo permiten? Y de nuevo, ¿no? Como delegar la responsabilidad a quienes, ¿no? Cuando ciertamente de nuevo es, a ver, céntrense. El fin de semana también, dentro de estas pláticas decían, a ver, es que tienes que ir más allá de la dualidad, ¿no? Y se ponen como, por ejemplo, como ejemplo esta balanza, ¿no? A ver, si pones la luz y si pones la oscuridad en un solo punto, en realidad lo que hacen es como cancelarse a sí mismas. Y entonces no hay existencia, no hay movimiento, sin movimiento no hay vida. Pero la idea de equilibrar, por lo que yo entendí, es que te vas a un extremo, en un extremo está la oscuridad y en la misma medida, de manera recíproca, está la luz. Y entonces, estar en equilibrio no significa estar en el centro, sino estar como en los costados y desde ahí iniciar como esta danza, ¿no? Como arriba, abajo, y no estar en el centro, porque estar en el centro como una idea de unir la dualidad, pues definitivamente no va a sumar a ningún lado. Entonces, bueno, en el astral, en el causal, en el mental, ¿dónde se encontrarían los miasmas como tal? Digo, vamos a dejar, como dices, ¿no? El tema de la cuestión de la curación al final. Y finalmente lo que te decía, ¿no? Ok, a ver, los gnomos, las hadas, las salamandras, los elfos, todos ellos suman a nosotros, o sea, también nosotros sería rescatarlos a ellos o que ellos nos rescaten en ese sentido. Y como último punto, ¿no? Antes de pasarte el micrófono, hace tiempo igual a mí me leyeron las cartas del tarot cerca de donde vivo y todo bien hasta cierto punto, pero eventualmente sí hubo como un momento en el que el tiempo fue muy relativo. Pasaron 3 horas después de haber estado como en esa conexión y realmente para la información que yo recuerdo, yo creo que sin problema en media hora es algo que me hubieran compartido. Entonces, aquí, después, pues platicando, ¿no? Me decías que pues había una situación ahí de hackeo precisamente con esta persona y que incluso el cuerpo criogénico estaba como sufriendo las consecuencias, ¿no? Del mismo. Ya, digo, como actué en consecuencia y como consecuencia y entonces pues todo ello como pasó a un segundo término. Aquí también me imagino que esa es una forma en la que los mismas se presentan, ¿no? Lo que llamamos brujería, lo que llamamos también como estas maldiciones, mal de ojo, hechizos. Me imagino que todo eso
es una forma en la que simplemente va respondiendo a alguien más, ¿no? ¿Con qué intención? Ectoplasma. Y me imagino que el cuerpo criogénico es la suma de toda este ectoplasma de los diferentes cuerpos que se va como acoplando y que entonces entrar como hasta ese punto sería como hackear la información base. Quiero pensar que es así, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es como la parte de la intervención. Aquí están las preguntas, mi hermano. Y preguntar, digo, aprovechar, digo, ahorita que estoy viendo las notitas, por ejemplo, los grises, los reptiles, los anunnakis, o sea, ¿todos tienen miasmas también? Digo, estábamos hablando como la parte de los arcturianos, pleiadianos, y decía, sí, de eso derivó las guerras de Orión, pero también, por ejemplo, los miembros del Cuarto Reich, los hombres de negro, o sea, todos ellos también están llenos de miasmas. Es más, entre los mismos Shopats, o sea, ellos mismos, no sé cómo decirlo, se miasman a sí mismos, existe como una idea de jerarquía entre ellos por pelear, y pues bueno, ahí están las preguntas, mi hermano. Ok, bueno, vamos a darle con lo de los gnomos, ¿no? Y las hadas primero. Eh, yo he hablado con los elementales. Generalmente se puede en un ambiente tranquilo, sin ruido, sin 5G, sin emanaciones electromagnéticas nefastas. Y lo que me alcanzaron a decir una vez, o la última vez, me acuerdo, es que eh, ellos no son como que muy tratables. O sea, no es de que pongamos nuestra moral humana sobre de ellos, porque ellos son totalmente diferentes, vienen de otra dimensión. Entonces, ellos nada más hablan como con sentimientos, o sea, no hablan ni español ni nada de eso, o sea, sino que es como puro información, pasan la información y a ellos les desagrada mucho que nosotros emanemos mucho miedo. Ellos me dijeron, dice, es que no, o sea, cuando ustedes vienen de la ciudad, o sea, ellos no le dicen ciudad, pero dice de donde vengan, y traen miedo de ustedes hacia ustedes y de miedo de ustedes hacia nosotros. Entonces, miedo con miedo, más miedo entre miedo, por miedo a la miedo. Entonces dicen, no es posible, o sea, y ellos se sienten muy a disgusto con esa, o sea, que nosotros vayamos, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho ir al bosque o así al acampar, y a ellos les disgusta que la gente vaya con mucha emanación psíquica sin controlar. O sea, que no controles tu capacidad tú de pensar o de sentir. Por ejemplo, esa gente que, todo un ejemplo, nada más que, no sé, que ve a una muchacha y que ya está sobre de ella, ¿no? O que ya se la está imaginando encuerada o así. O sea, no encuentra, no, esa persona no controla su líbido, no controla sus pensamientos, entonces no tiene capacidad de controlarse. Está a la deriva a lo que la pantalla te dé, a lo que la pornografía te dé o a lo que, eh, digamos, sacie sus instintos más bestiales o bajos. Entonces, esa persona no tiene cabida para hablar con los elementales, para nada, ¿no? Y lo mismo ocurre, no sé, alguien que tiene, no sé, una adicción a lo que sea, al celular o a algo, no sé, ya no puede convivir con un elemental, se le es, eh, digamos, los elementales se alejan, pero si tú los provocas, se te van encima, ¿no? Entonces es una situación difícil, porque si ustedes se enfrentan, por ejemplo, luego a un terremoto o a un incendio, pues simplemente el elemental ve miedo, lo va a querer transmutar, entonces te va a quemar, simplemente te va a quemar. Si tú vibras con alguna de los miasmas que dije, por más mínimo que sea, y te domine, el elemental va a querer limpiar. Y el elemental no te va a platicar o a ver cómo le hacemos, véate a terapia. No, no, vámonos. Y el fuego o el agua, que es lo que más limpia, órale, pum, vámonos. Entonces, a veces luego muchos quieren hacer como las paces con los elementales o las meditaciones con los elementales y ni siquiera ha podido cambiar su forma de pensar o su forma de ser o lo más mínimo, no sé, por ejemplo, el no estar enemistado con alguien, ¿no? Por una tontería o cosas de ese estilo. Entonces, si no puedes hacer eso lo más mínimo, ya el siguiente paso pues va a estar más imposible para ti y probablemente vas a canalizar a puro elemental falso, puro miasma, ¿no? No sé, tú mismo me has dicho hasta en las hipnosis, ¿no? Que se presentan como estos, las larvas, o seres como que de una conciencia muy tonta o estúpida. Entonces son esos, ¿no? Son larvas o son parte de lo mismo
que quieren hacerse pasar por algo más que no pueden, ¿no? Ahora, pues ya le damos a las otras preguntas que son de cómo te afecta en el astral, en el mental. El miasma, digamos que va de menos a más, ¿no? Uno viene a encarnar a la rueda de samsara, por ejemplo, varias vidas. Y en las primeras, digamos, o cuando tu conciencia está más pura, que tu primera vida no necesariamente es la que tuviste con los sumerios o los egipcios. A veces tu primera vida puede ser la moderna y ya después te vas para atrás, o depende, ¿no? Depende la frecuencia en la que tú te vayas a mover. Entonces puede que vengas más limpio, pero conforme tú te vas negativando por alguna circunstancia externa, tú te empiezas a victimizar. No sé, por ejemplo, en la época antigua era muy común que arrasaran con los pueblos y quemaran a todos y a las mujeres las violaban y a los hombres los ahorcaban. Era muy común. Entonces, pero es parte de la simulación, es parte de la experiencia, es parte de venir a aprender al simulador tierra. Pero la conciencia, a lo mejor como pierde esa conexión con su yo superior, empieza a verlo como una victimización y se empieza a negativar y va a tener rencor, va a tener venganza, rabia, odio. Y eso va a potencializar que los miasmas crezcan, se potencialicen, se hagan más fuertes. De ahí el miasma, por pura resonancia, pasa a cuerpos superiores, va evolucionando y va encontrando la manera de no nada más quedarse aquí en el biológico, sino pasa al astral, porque la persona queda ahí dormida, pero en la noche se desprende, ¿no? Entonces el miasma dice, caray, ya se fue, ¿a dónde se fue? Y lo huele, lo ventea, y vámonos, está en astral. De ahí va subiendo y va evolucionando. El astral, perdón, el miasma va evolucionando de modo que hackea los cuerpos superiores hasta llegar al causal, porque si llega al causal, el causal, el cuerpo causal ve todas nuestras existencias en un solo segundo. O sea, las evalúa y las ve en un solo segundo. O sea, tenemos 120 vidas, 150 vidas aquí. Para el causal solo pasó un instante. Entonces, significa que ya hackearon tu cuerpo criogénico, los miasmas. Entonces, a ti ya no te pueden despertar en las naves o de donde vengas. Si tú eres un arturiano, ya no sirves porque tú puedes contaminar a los arturianos que, por ejemplo, allá no existen así tan fuertes los miasmas. O sea, porque un arturiano evolucionado lo que hace es detectarlo, o sea, lo detecta en un segundo y simplemente lo deshace con el poder del pensamiento. O sea, no es tan fácil. O sea, pudo haber pasado en las guerras de Orión, pero digamos, si estamos ya nosotros refiriéndonos a los arturianos de 6D, es prácticamente imposible. Pero si nos referimos a los arturianos de hace millones de años que están en un paralelo, por así decirlo, probablemente estén miasmados, como dices. Los grises, los reptiles, eh, los, eh, los mismos Chopats, porque pertenecen a la misma estructura. Es como decir, en el siniestro gobierno, por ejemplo, a ellos no se vacunaron. Pues claro que los vacunaron para controlarlos más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, dentro de las mismas filas de ellos, claro que se hacen lo mismo. Eh, entonces, todos ellos, claro que los tienen, se están sometidos a un control y ellos se están frecuenciando en dimensiones densas. Ellos no pueden acceder a las 5 a las 6 a las 7 mucho menos, 8D, no se puede porque están, por frecuencia, no pueden introducirse ahí. Es como querer nosotros meternos a un lugar lleno de rayos gamma, pues nos morimos en un segundo, ¿no? O ir a donde está la radioactividad tremenda, nos desintegramos en un instante. Pero digamos, si tú tienes un cuerpo sutil, tus átomos giran mil veintitantas veces más rápido, dependiendo la dimensión en donde estés, le vas sumando otras mil y veintitantas y así te vas hasta girar unas 10,000 veces más. Pues claro que puedes entrar a esos lugares porque el rayo gamma ni siquiera te penetra, ni siquiera lo sientes. El rayo gamma en una 6D o 7D más o menos es como un solecito así rico en la playa. Entonces, prácticamente por eso los Chopats o los reptiles o todas estas entidades no pueden invadir esos lugares simplemente por frecuencia. Ellos quieren acceder a esto, quieren ascensionar, por eso usan al humano como catalizador, como medio por el cual pudieran ellos quizás entender algo más allá, ¿no? Por eso se tiene este mundo lleno de humanos. Lo normal es que en un planeta no haya de todo, o sea, haya
seres humanoides de todo estilo, o no humanoides. Y aquí hace, hace más o menos 30.000 años, 20.000 años, mataron a todos los neandertales, que eran los últimos, les metieron un balazo. Y todos ellos dicen, no, que se hacían cirugía de cráneo en los neandertales. Y apenas estaba viendo que no, que científicos descubrieron que a los neandertales les hacían orificios en el cerebro para curarlos. ¿Cómo es posible? Pues es un balazo. Les metieron de balazos y nos dicen que no, que el humano los mató por ambición y por que el humano es maldito de nacimiento y los mató nomás por verlos, ¿no? Que esa también es una lavada de cerebro que nos meten, ¿eh? Y los meten en la escuela para que nosotros mismos creamos que somos salvajes de origen y somos malos de origen, ¿eh? Todo tiene que ver, ¿eh? Bueno, pues no sé si me haya pasado por ahí algo, pero pues prácticamente era lo que me preguntaste, ¿sale? Te paso el micrófono. Sí, sí, el punto, ¿no? De justamente ir esclareciendo es cada uno de los puntos, ¿no? Con la parte astral, mental, causal y ciertamente como con de nuevo, la parte de la frecuencia, de la dimensión frecuencia. eh, es como lo decíamos en los videojuegos. De pronto, cuando el videojuego que quiera, ¿no? Digo, creo que Mario Bros es de los más famosos. Si a Mario Bros, no sé, vamos a inventarle por ahí, ¿no? Eh, a lo largo del mismo trayecto encontrara como alguna florecita de color negro y se la comiera, pues sería como nosotros ver como, no, 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 esa florecita negra, no, no, o sea, porque cada que te la comes incluso te haces todavía más pequeñito, ¿no? Una cuarta parte y pues ya está bien difícil pasar el juego, ¿no? Es por inventarle algo. Y entonces me imagino que aún así no faltaría quien dijera, pues cómete la florecita negra, ¿no? Pues vamos a ver hasta dónde pasamos el juego, ¿no? Igual ya avanzamos más, igual ya no nos detectan, igual ya tiene la misma fuerza, etcétera. Así me imagino que desde otras dimensiones nos ven en el simulador como bueno, pues ya están metidos en ese rollo, pues déjalos, ¿no? O sea, que experimenten. Si bajaron es porque tienen la capacidad o decidieron o pensaban que tenían la capacidad de experimentar. Pero como decías, o sea, entra toda esta parte del hackeo, ¿no? Y al principio lo mencionabas, pues vamos por diferentes Matrix, ¿no? Arturiano, incluso los mismos Shopads, y simplemente nos quedamos atorados aquí, nos anclaron, nos apegaron de alguna forma. Y me imagino que cada uno de los puntos, ¿no? Que el Anunnaki, el reptil, el Cuarto Reich, todos ellos están apegados a algo y que por lo tanto no terminan de salir del simulador. De ahí la dificultad que eso implica. Y me imagino que así como también es posible el que a través de las vidas pasadas holográficas o vidas paralelas holográficas nos empiecen como a meter falsos recuerdos, culpas y miedos y demás. Así me imagino que es el proceso opuesto, ¿no? Eh, en- en- no es negar que eso haya ocurrido, no, es tener la capacidad de discernimiento para entonces dar o elegir que de verdad eso no ocurrió. Y me imagino que es complicado porque hagamos reflexión todos quienes estamos escuchando aquí. Piensen, no sé, vamos a decir, de aquí a hace un año, ¿no? Mentalmente, si hay algo de lo que a lo mejor ustedes se arrepienten de haber hecho, de haber pensado, de haber comido incluso, ¿no? O sea, no nos vamos a extremos tan vaya, tan complejos, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a decir, no, pues la verdad es que sí, me arrepiento de haberme echado un taco de carnitas más, ¿no? Porque pues, yo sé que no debería porque no hago ejercicio, etcétera. Eso, o sea, eso ya crea por sí un pensamiento y lo que decíamos, forma pensamiento, ¿no? Entonces, cuando dicen, bueno, ¿cómo influye, ¿no? ¿De qué manera? Pues influye mucho porque si uno siente culpa por algo que hizo a lo mejor hace 6 meses, que fue comer tacos, entonces ahora imagínense estar frente a una pantalla donde nos están mostrando vidas paralelas y los clones hicieron pues desmanes, desastres. O sea, sí, sí impacta, sí influye. Y fíjate que derivado de esto ya entendería entonces el hecho de disfruta la Matrix. O sea, disfruta la Matrix es hazlo con conciencia. Si te vas a echar ese taquito la siguiente vez, o sea, hazlo no desde la culpa, sino desde la armonía de decir, he decidido hacerlo. Y me imagino que eso va como hacia la parte de la curación, ¿no? Digo, vamos hacia allá, enfocándonos hacia ese punto. Una de las sesiones que llegué a tener me pareció bien interesante.
porque no han sido muchas las que presenten como eh, que no tengan como algo que los esté invadiendo. En realidad, la mayoría de las personas siempre trae algo. Entonces, pero una en particular, a mí me sorprendió porque yo preguntábamos a su yo superior. Decíamos, bueno, revisa el cuerpo, por favor, de pies a cabeza, de cabeza a pies, detecta, o sea, dale, incluso aprendía en hipnosis, ¿no? A darle la vuelta, o sea, no solamente de arriba abajo, sino darle la vuelta, ¿no? Porque a veces, compartiendo con una compañera, me decía, es que se esconden a veces en la nuca, ¿no? Entonces, si solo ve de pies a cabeza y no le especificas, pues pasa desapercibidos, ¿no? De derecha a izquierda, darle toda la vuelta, y me decía, no, no tiene nada, dice, de hecho, lo que me decía su yo superior es, de hecho, nunca ha tenido nada. O sea, esta persona ya viene o nació como con un contrato, digámoslo así, con una protección que hasta cierta distancia, pues no se le pega nada. O sea, sí le han intentado hacer brujería, mal de ojo, pero simplemente no ocurre. Nosotros nos encargamos de que no ocurra, es algo que se activa en automático. Entonces, a mí me sorprendió y coincide con lo que tú dices ahorita, que y si esta de pronto puede ser su primera vida y en esta primera vida viene bien protegida, viene bien anclada y que eventualmente en el desarrollo de otras vidas, pues es como poner a prueba, ¿no? Esa protección. De pronto ok, mira, sirvió con esta persona en este lugar, en este momento específico, pues resulta que a lo mejor es una tecnología, digámoslo así, dentro de la luz, una tecnología dentro de lo espiritual, no sé cómo llamarlo, para futuras encarnaciones ver si funciona, porque sigue siendo parte del simulador. A propósito de eso, mi hermano quería preguntar, o sea, ya todo está predestinado en ese sentido, o sea, el hackeo es inminente y derivado de eso viene el flash solar, o es posible que al ser un simulador también se puedan seguir experimentando otras propuestas, así como para la parte negativa donde nos controlan a través del MK Ultra, a través de todas esas estructuras de poder. O sea, también podría ser que la parte digamos, del equilibrio, la parte de la luz, o sea, está experimentando, o sea, este caso que yo te cuento de hipnosis donde esta persona está protegida, ¿crees que pudiera ser como experimental, y que eventualmente si funciona lo pasen a otras dimensiones o lo pasen a algunas otras Matrix donde ha habido hackeo? Si es así, ¿qué papel jugarían los elementales en ese sentido? O sea, la Tierra finalmente está compuesta desde lo físico hasta todo lo atómico. O sea, ahí se toma, o sea, se le pone su control C, se copia y se pega y se replica. O sea, sí pudiera ser como por ese lado la experimentación. O por otro lado, simplemente estamos destinados a que dentro de paja y trigo, pues salvemos la conciencia de cada quien a sí mismos, por supuesto, ayudando al entorno y que también ese entorno y ese tulpa o ese egregor que va generando un grupo como lo es conciencia, pues nos permita de alguna forma seguir desarrollando pues las actividades que desarrollamos, ¿no? Finalmente estamos inmersos en esta matrix. Por ahí van estas preguntas, estas cuestiones, y también quería retomar un punto antes de que se me vaya. La malla de frecuencia, ¿no? Me hablabas al principio hablábamos de la malla de frecuencia que está formada por los elementales. ¿Cuál es la diferencia entre la malla de frecuencia y la barrera de frecuencia? ¿No? Que decías que por ahí de pronto se llegaban a confundir. Tengo entendido que la malla de frecuencia sería como lo que nosotros llamaríamos o el equivalente a lo que las personas llaman como Dios, ¿no? Sería eso por la capacidad de creación. Pero entonces la barrera de frecuencia sería aquello que no nos permitiera como ir en ascensión. Entonces, bueno, por ahí van estas preguntas en esta ronda, mi hermano. Ah, no, mira, ahí es malla elemental, o así yo le digo, malla elemental malla elemental sería como el, la base y la configuración de los elementales para poder tener un lugar de recreación para las conciencias, ¿no? Que pasan a través de neutrinos, ¿no? Las conciencias vienen de los mundos de antimateria o de energía oscura o materia oscura y pasan a través de los portales de neutrinos para poder experimentar aquí vivencias en un mundo creado por Dios. Sin embargo, nosotros, no todos, pero muchos no somos, no venimos de la fuente, o sea, venimos de otro lugar. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del miasma. El miasma tú lo creaste con una emanación lujuriosa, no sé,
no controlas tus emociones, ves una chica pasar y ¡pum! Se te van ahí unas formas, pensamiento y sentimiento descontroladas. Creas un miasma vampirizador. Ese miasma a lo mejor va creciendo y tú lo vas alimentando con tu lujuria, no. Digamos que tú, un ejemplo, pues pasas por muchas vidas y a lo mejor aprendes tu lección, curas tu lujuria, pero ese elemental a lo mejor ya para ese tiempo ya evolucionó tanto que ya ni siquiera depende de ti, ya depende de otros. Pasó de un humano a otro, se fue como un virus. Y ya de repente ya ni siquiera es un elemental básico, ya a lo mejor es un evolucionó y digamos de esa emanación, a lo mejor vampirizó a un montón de depravados y ya después le descansaron los depravados, se fue con, no sé, con otros que tenían por ahí algo que les falle y a lo mejor fue evolucionando dentro de su umbral, por así decirlo, al punto que a lo mejor ya tuviera que encarnar, no sé, en un insecto o en algo, porque ya se considera como una conciencia con capacidad de experimentar la vida biológica. Pudiera empezar otra vez ahí a pasar de insecto, y pasan millones de años y ya después pasa a un animal, ¿no? Y ya pasan unos millones de años, millones de encarnaciones, y ya a lo mejor pasa a lo mejor a un animal más consciente, un chango, ¿no? Y a lo mejor ya después pasa a una persona. Si te das cuenta, es una evolución muy lenta esa, pero es la natural, es la divina. Y si te das cuenta, nació de una co-creación, nació de tú como ya como ser creador y en conjunto con los elementales. Es una co-creación. Entonces, digamos que tú eres su dios padre y el elemental es la diosa madre. Y de ahí surgió vida. Esa es la co-creación. Digamos, de un punto de vista miasma, pero si ponemos desde un punto de vista positivo, no sé, la creación no sé, por ejemplo, de algo armónico, pues podías crear un elemental positivo. De ahí el mundo débico. Viene de la parte de los dioses creadores, de los Elohims, de las formas, pensamiento y sentimiento realmente, pues, armónicas, ¿no? De la meditación. De ahí sale mucho elemental positivo, ¿no? De la ruptura de contratos, cuando tú ya desapegaste, porque esta es la parte positiva del tema, ¿no? De cuando tú ya rompes contratos, dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser como tú, o ya no quiero estar junto a ti, tú me dañas, yo mejor por mi lado, y ya no necesitas codepender de esas situaciones que son un embrollo infinito de malestar y, ¿no? Y de cosas malas, ¿no? Desde un punto de vista humano y de ahí pasas a un autorrescate, ¿no? Tú te tienes que autorrescatar, porque si tú estás esperando a que venga el Astar Seran o Jesús o no sé, el Mesías de los judíos, que ese es Anu, que probablemente llegue, o sea, cualquiera de esos quieres que llegue a rescatarte, jamás vas a tener un holograma de un rescate, el famoso Blue Beam. Esos te van a rescatar y te van a llevar a otro punto donde vas a ser igual vampirizado, vas a estar perpetuamente en lo mismo, ¿no? Eh, entonces tienes que tú, por parte del autorrescate, tú pedirle a tu jerarquía, o sea, a ti mismo del futuro, esa es tu jerarquía, que te dé apoyo, que te dé información, pero que no te hagas las cosas, nada más que te ilumine el camino por donde es, ya depende de ti transitarlo o no. Entonces, para salir de eso hay que salir del samsara también. O sea, el estar conscientes de que ya no quiero encarnar. Yo ya no. ¿Sabes qué? Ya no, ya. Eso es lo principal cuando uno fallece. Entonces, ya sabes que yo ya me voy a donde yo pertenezco al universo. No, no pertenezco a la Tierra, pertenezco al universo. Pertenecí un rato a la Tierra, pero la dejo ir. Entonces, de ahí pasas tú a que los comandos de rescate realmente te vean. Dice, mira, este ya viene, vamos a sacarlo porque él ya decidió salir. Si tú no decides salir, nadie te puede sacar. ¿No? Y todo esto también tiene que ver con alimentación. Si ustedes estaban comiendo porquería y media, todo va junto con pegado, todo es una estructura de poder y no es teoría de la conspiración, porque cada vez la teoría de la conspiración deja de ser teoría y cada vez es más real, ¿no? Entonces, todo esto es una estructura, la alimentación, el transgénico, el azúcar refinado, todo lo que es más malo, todo está por algo, ¿eh? No creas que nada más va conjunto con los miasmas, va en conjunto con las abducciones, va en conjunto con la vacuna, con el 5G, con las clones, con todo lo que hemos hablado en 3 temporadas, todo es lo mismo, ¿no? Es una estructura de poder
tremendamente inteligente. Imagínate, para quien creó esto es realmente, pues, prácticamente una inteligencia artificial suprema, ¿no? Entonces, aliméntense bien, o sea, dentro de lo posible ya no coman, por lo menos ya no coman cosas tan industriales, ¿no? O sea, y ya vayan investigando, porque ese es el trabajo de cada uno de ustedes, ¿no? Investigar que sí, que no. Yo les puedo decir que las verduras son lo más malo que hay, porque son transgénicas, ¿no? La carne también ya empieza a ser mala porque está llena de hormonas y está alimentada bajo estrés. Los animales están totalmente estresados en las granjas y eso es lo que nos comemos, ¿no? Eh, la parte de salir por medio de nosotros mismos, de la voluntad y de la maestría. ¿Qué nos lleva a la maestría? El carácter. Nosotros decidir cuándo ya dejamos de ser cómodos, de estar en el comodismo y pasar a un siguiente una siguiente escalafón, ¿no? El dejar de estar deprimidos es parte del carácter y de la maestría que nosotros debemos obtener para acceder a aquello que queremos. Puede ser algo material, puede ser, no necesita ser así elevado y espiritual, no, o sea, ¿quieres tener más dinero? Ponte a trabajar. Quiero, no sé, salir de una mala relación, pues, córtalo, ¿no? Quiero ir viajar, pues hazlo, ¿no? De alguna manera que puedas. Puede ser algo así, ¿no? A mí a lo mejor ya no me llama la atención todo eso, me llama la atención más otras cosas, a mí en lo personal, ¿no? Más de conciencia, pues, para mí es eso, pero para a lo mejor las personas que no están en un nivel como el mío, o a lo mejor pudiera haber más arriba, cada quien está en una frecuencia, en un nivel, ¿no? De cada quien debe actuar conforme a sus creencias. Y también si ustedes creen en Jesús, créanlo, pero simplemente no le den la parte del miedo y y de que ustedes vibren en esas frecuencias, ¿no? Si ustedes dicen, no, es que Jesús me va a esperar cuando yo muera, pues que sí, que ahí esté, pero no se vayan por el lado del miedo y del temor y de la ignorancia y de la culpa, ¿no? Si no van a caer en lo mismo, van a volver a regresar aquí, ¿no? Entonces, ustedes tienen que controlar su propio barco, ser capitanes de su destino. Entonces, esa es una parte fundamental para poder despertar conciencia, porque luego me dicen, ¿cómo lo hago? No, ¿por dónde empiezo? ¿Medito? No medito con nada. Salgo al bosque, ni puedo, ¿no? No, pues empiecen con lo mismo, con lo que hacen al diario. Algo que les moleste, de lo que sea, no necesita ser espiritual, ni estelar, ni nada. Cámbienlo al día siguiente, ¿no? O sea, y al día siguiente cambien otra cosa, aunque sea mínima, no sé. Puede ser cualquier cosa, ¿no? No sé, trapear, barrer, o sea, dices, no, es que, ¿cómo vives en una casa sucia? Límpiala primero, ¿no? O sea, a lo mejor, como dices, la parte de hacer ejercicio, ¿no? Bueno, a lo mejor no tengo para el gimnasio, pero puedo hacer 20 abdominales y pues empezamos por las abdominales y ya luego pasamos a las lagartijas. Cualquier cosa que ustedes quieran, no tiene que ser lo mismo. Cada quien tiene diferentes gustos, diferente forma de ver la vida. Entonces, esa es una parte importante para poder dejar de tener los mismos patrones de frecuencia y de potencia mental y empezar a limpiar esos miasmas que tenemos. Controlar ustedes su capacidad mental y de decisión de lo que ustedes pues quieran para sí mismos, ¿vale? Bueno, y la otra pregunta, creo que me habías hecho por ahí otra. Sí, ¿por qué dejan que todo esto suceda, no? Y ¿por qué existen los consejos kármicos, Sopats y el umbral y todo esto? Mira, esto cuando lo inventaron estaba por fuera de las potestades y de los tronos. Los mismos tronos de los creadores de este universo no sabían qué estaba pasando, porque todo esto se desarrolló fuera de la malla elemental, fuera de las 12 dimensiones atómicas. O sea, se está desarrollando entre dimensiones. O sea, tú tienes la 1D y la 2D, ahí hicieron algo. En la 2D y la 3D, ahí hicieron otra cosa. Y eso está fuera del mapeamiento porque los átomos se hicieron para poder evaluar toda la vida. O sea, todos los átomos y las más de veintitantas partículas subatómicas que tienen están hechas cada una para un propósito, para evaluar los proyectos biológicos de vida, para que la fuente se autoconozca a través de la vida, de la cocreación y de la experiencia de conciencias. Ahora, todo esto está por fuera del mundo atómico. Entonces es, digamos,
no se puede mapear ni detectar. O sea, imposible. Entonces, se empezaron a dar cuenta, después de las grandes guerras que hubo galácticas, que la gente que rescataban, o sea, porque decías, bueno, ya aquí ya acabó la guerra, vamos a meterlos a un planeta de regeneración como este es la Tierra, y el alma se tiene que curar. Y no se curaban. O sea, por más que se hacía el esfuerzo que se curaran, no se curaban. ¿Por qué? Ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta que estaban clonadas esas almas y estaban ancladas a un sufrimiento en un infierno, a un sufrimiento en algún lugar que no estaba detectado. Decían, ¿pero en dónde? O sea, ya mapeamos, pues imagínate, una potestad o un trono puede evaluar lo que sea en un instante. O sea, puede detectar a cualquier persona qué está haciendo en cualquier planeta y en cualquier dimensión y en cualquier posibilidad en un solo instante, porque está conectado por entrelazamiento a todos los átomos del universo. Entonces, decía, ya evaluamos y no existe información sobre eso. Algo está ocurriendo, algo que no tenemos en nuestros registros está ocurriendo. Entonces, se descubrió que existían los umbrales, que son copias del universo, donde se desarrolla otra vez otro universo. Entonces, en ese universo, los Chopats, como no podían ser dioses de todo, ellos querían hackear a la fuente. Ese es su ideal, ese es su máximo. Pero ellos, como no pudieron hacerlo, pues empezaron a crear, a recrear estos planos en artificial. Ahora, en esos lugares, pues estaban inhabitados de conciencias. Tenían conciencias, inteligencias artificiales, pero no eran lo mismo que el mundo real. Entonces, tenían que abducir gente, llevárselas para allá. Pero no se puede así nada más tú abducir una conciencia y llevártela, no se puede, porque existe lo que denominamos libre albedrío, ¿sale? Entonces, lo que tenían que hacer es convencerte a ti que tú eligieras ir para allá. ¿Cómo te convencen? Con una sola plática no lo van a hacer. Tienen que pasar millones de vidas donde tú te vayas negativando por medio de toda la tecnología que explicamos hoy, para que tú al final, por culpa y por miedo, decidas ir allá. ¿Sí? Porque ellos ya te convencieron, pero muy sutilmente, tú ya te la crees. Es más, tú ya piensas que, mira, ¿cómo te llevan? La gente que tiene miedo, no sé, por ejemplo, a quedarse sin dinero. Cuando muere, pues le van a dar que tanto le tiene miedo y le van a ofrecer a lo mejor del otro lado dinero. Así, ¿sabes qué? Porque alguna vez alguien me preguntó, oye, pero en el otro lado el dinero no vale, ¿eh? Digo, claro que vale, porque si aquí crees que vale mucho, pues allá te van a comprar con eso, ¿eh? Y tú por el holograma que te van a mostrar, lo vas a ver como real. Ellos son magos, son artífices de la realidad. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces, si tú eres muy material y te convences de que todo este mundo es real, este mundo es lo que es y lo que existe para siempre, pues del otro lado te van a hacer creer lo mismo. Este mundo no existe, este mundo es un holograma también. ¿No? Es lo que también debemos de entender. Todo esto, la materia física, es parte nada más para experimentarnos, pero no debería existir tampoco, porque el mundo atómico es un experimento nada más. O sea, los reales universos están en el del lado de la materia oscura y de la energía oscura. Ahora, después de todo este proceso, se detectaron los umbrales, pero no se podía hacer mucho por sacar a la gente de ahí. Entonces, hay que bajar al umbral y hay que entender cómo se maneja. Y para eso viene a encarnar todos los grandes maestros de la supraconfederación, como Jesús, Gautama, Krishna, Lao Tse, Lanto, todos estos grandes maestros de Oriente y de Occidente, Utumi, Ramatiz, ¿no? Y que tantos que no conocemos, anónimos o previos a esta humanidad. Entonces, vienen a entender cómo es el proceso de aprisionamiento, porque no es tan fácil decirle al trono de Miguel, ¿sabes qué? Yo ya lo entendí desde acá porque soy Dios. Prácticamente yo lo puedo entender en un segundo. No se puede. Tienes que bajar y entenderlo aquí, de manera personal, personalizada y en carne. Por eso han venido ellos en carne, porque dices, ¿por qué vienen en carne? O sea, ¿por qué encarnan, no? Y ya se entiende porque una tiene que también entender ese proceso para poder, digamos, arriba, saber qué hacer. Porque arriba tampoco saben qué hacer con esto de los umbrales. Entonces ellos lo que planean hacer es darle destrucción a Nevadón, o sea, meterle un tipo de vórtice, agujero negro super ultramasivo y que ahí se empiece a diluir todo y que todo pase por un flujo de desmaterialización y todo vuelva a ser elementos, puros elementos básicos. Muerte cósmica, ¿no? Pero a la vez ellos dicen, si hacemos eso,
los umbrales están fuera del mundo atómico. Entonces, no es la solución. No saben qué hacer todavía. Este es un estudio. Por eso no se ha destruido, por eso dejan que siga, porque ellos están seguros de qué hacer o qué no. Ahora dices, bueno, me voy a los umbrales y ahí lo hago, pero ahí no eres Dios, ahí ya eres, ahí se creó un universo alterno, se creó la fuente que todo lo es alterna, ¿no? Y es algo, es un experimento maravilloso a la vez, porque si te das cuenta, ¿quién pudiera haber hecho eso? Prácticamente nadie. Entonces, digamos que esa información pasa afuera de este universo de Orbotón y están muy interesados desde otros universos en estudiar toda esta situación. Es un experimento que, una, salió de control y dos, es muy rico para aprender de esa dualidad y esa polaridad. Y a eso mandan a miembros de la Confederación, a auditores estelares, a todos estos canijos que vienen a ver qué pasa y a ver qué información pueden aportar y a ver qué plan sigue, ¿no? Aún no se sabe bien, todavía está en veremos. Pero bueno, la idea no nada más, o sea, eso digamos es trabajo ya de la Confederación. Pero si ustedes son conciencias, digamos, normales, queriendo ya no encarnar y salir de esto, eso ya no es trabajo de ustedes, o sea, eso nada más, pues su trabajo principal es salir de aquí, ¿no? Es quitarse todo lo que es dogma y adoctrinamiento y salir de aquí. Vámonos, ya después vemos qué hacen con sus cuerpos o con sus almas, si los tienen que poner a encarnar en otro lado. Eso ya es que menos se deben de preocupar, porque este lugar, aunque sea destruido por un cataclismo, casi toda la gente que no decida experimentar una renovación se va a ir al umbral y va a seguir pagando impuestos por 1 millón de años y todo, y va a seguir todo este proceso de Elon Musk, del transhumanismo, y van a terminar siendo robots y luego máquinas y luego quién sabe qué, monstruos. Eso es la dilución. Eso es lo que veían muchos en el infierno cuando llegaban a verlo y no entendían qué era. Es eso, ahora ya se está entendiendo, ¿sale? Pero bueno, a ver si podemos medio entenderlo y no sé qué prosiga. Te paso el micrófono. Sí, queda claro. Fíjate que con lo último que mencionas, de alguna manera era como, ok, a ver, ustedes son los alumnos, ustedes de alguna forma procuren y preocúpense y ocúpense por y para estudiar. Ujú. Estudien primer año, segundo año, el año en el que estén, ¿no? Vamos a ponerlo en una perspectiva de primaria. Y eventualmente, ¿no? Hay quien llega como a lo mejor este tercer año y dice, bueno, ¿qué va a pasar cuando vaya a pasar a secundaria, ¿no? Porque ¿a dónde me voy a ir? ¿Con quién me voy a ir? Y el uniforme, y las materias, dicen que está bien difícil, etcétera, ¿no? Y lo mismo los de secundaria para prepa, no, si en la prepa no la armas, lo que sea. Y de pronto quienes van tomando las decisiones de lo que pasa dentro de la misma escuela son los directivos. Ellos son los que están de alguna forma inmersos en los programas educativos, los que están inmersos en la gestión correcta del lugar, del lugar geográfico, vaya, de las instalaciones. Entonces, de pronto es eso, ¿no? Como tú procura pasar de año, procura aprender para que cuando se te evalúe pases de año y yo, director, me voy a encargar de gestionar la escuela. Me voy a encargar de que tengas papel en el baño, de que haya agua, de que haya electricidad. Y entonces al hacer como todos esos procesos, pues entonces, pues enfócate en lo tuyo, ¿no? Porque a veces hasta pareciera, como dices, no, a ver, ya vemos si te pongo a encarnar en otro lado, ¿no? A lo mejor son pocos los que llegan a universidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, ok, mira, llegó una persona, de tantos millones llegó una persona, pues vemos qué hacemos con esa persona de universidad, ¿no? A lo mejor lo ponemos en una posición donde nos pueda explicar y nos pueda exponer todo lo que va ocurriendo, o creamos por ahí a lo mejor una escuela atemporal para que siga desarrollándose, ¿no? Entonces, algo así me imagino. O en ese sentido en el doctorado, que hace años llegar al doctorado era como lo máximo, ¿no? Pero bueno, lo vemos desde esa perspectiva, desde ese punto. Ya lo mencionaste en la intervención anterior como los aspectos importantes para poder de alguna forma sanar, para de alguna forma curarnos. Uno de ellos es, como por ejemplo, el carácter, el forjar el carácter, el hecho de no victimizarse, el hecho de la alimentación, que también juega ese papel importante. Mientras seamos físicos, el cuerpo es el templo y el templo requiere alimentación, requiere un lugar de convivencia, un lugar de descanso. Por eso también mencionaba, ¿no? Digo, hace rato puse el ejemplo de los tacos, pero
lo que haces cotidianamente, el descansar, digo, si te sirve, hazlo, no es necesario. Hay quienes asocian la espiritualidad o el despertar, ¿no? Con el meditar 80 horas al día y luego comer sanamente y respiración de fuego. Bueno, son formas, claro que sí, ayuda, pero también como decíamos, a ver, lo que es de la Matrix a la Matrix, ¿no? Y lo de la conciencia a la conciencia, sabemos que por la constitución de toda la existencia, pues puede llegar a ser complicado en ese sentido. Entonces, ahí aún así hay que hacerlo, ¿no? Si nos pusiéramos, y al menos desde la pauta que yo quiero mencionar, más terrenales todavía, yo pensaría que, número uno, la autoobservación es un punto importante, ¿no? Porque bien lo decías, a ver, una persona que puede llegar a tener como ciertas fijaciones, por ejemplo, por una mujer, que era el ejemplo que dabas, y que eventualmente, es curioso, ¿no? Porque uno pensaría como que esta lujuria o esta mirada libidinosa, pues es negativa, pero después nos fuiste dando todo un proceso en el que eventualmente toda esa conciencia fue a insecto y de insecto a lo mejor se fue a algún otro animal hasta llegar al chango, ¿no? Aquello que a lo mejor pensaríamos que es como negativo dentro del simulador, tiene un desarrollo de conciencia divina como lo mencionabas, ¿no? O el mismo miedo, ¿no? Por dar otro ejemplo, o sea, es tanto el miedo que va creciendo, creciendo, creciendo hasta que termina encarnando en no sé cuántas millones de vidas en un chango de nuevo, ¿no? Entonces, aquello que en el instante temporal vemos como negativo, eventualmente llega a ser como co-creación con el paso del tiempo. Entonces, no es que sea negativo o no sea negativo, porque no estamos metiendo un ingrediente de moralidad y de ética, sino que lo estamos viendo desde la objetividad de la creación como el desarrollo dentro de la misma evolución que se va dando. Entonces, bueno, eso lo estoy viendo por un punto, ¿no? Y aún así, de nuevo retomo esta parte de la autoobservación. Si tú tienes la capacidad de dar una forma pensamiento, forma sentimiento que pueda llegar a esa evolución, ¿cómo sería que ahora lo hicieran, por ejemplo, desde la armonía, desde el agradecimiento? Si eventualmente la armonía y el agradecimiento llegan al mismo chango, entonces ahí es como de, ok, es co-creación. Lo importante es esa co-creación. O sea, si se viera en términos de números, al final del día sumó, y lo vemos con ojos desde la moralidad, desde esa perspectiva, pues en realidad es como de, en realidad suma, en realidad nos hace mejores personas, que tampoco es el debate, ¿no? Y uno de los puntos que también mencionaste fue como la capacidad de control, que lo decíamos como la modulación de conciencia. Ok, ya escuchamos estos ejemplos, ¿no? Eso no significa que sean el miedo, eso no significa que sean la lujuria, que sean lo libidinoso, como lo mencionabas. Haz algo diferente. Ok, hoy fuiste miedo nivel 3, mañana busca ser miedo 2.9 y después de cierto tiempo busca ser miedo 0.1. Entonces, también cámbialo, no por escuchar que se puede haber una co-creación permitas que eso justifique de alguna manera el que no hagas nada y el que no te muevas, ¿no? El movimiento es vida. Entonces, para concluir con este apartado, que aparte de estas pautas que mencionaste en la intervención anterior, mi hermano, ¿de qué otra manera la curación es posible? O sea, al final del día ya estos mismas de alguna forma fueron interviniendo y fueron como escalando. Pero ¿de qué otra manera es posible? ¿De qué otra manera se puede llevar como a cabo todo este proceso para, a lo mejor, como decirlo, no centrarnos, para que también esta noción de conciencia fluya hacia afuera, pero regresa a nosotros, ¿no? Como este toroide. ¿Dónde habría que enfocarnos, aparte de lo que nos menciona, del carácter de la alimentación? eh, También decías, ¿no? Busquen a su jerarquía superior que son ustedes, ¿no? Y solo que les dé la información. O sea, ¿habría algo más que añadirías a todo a este proceso? Porque ciertamente en equipo trabajan los que diseñan los miasmas, ¿no? Los Shopats. Y me queda claro que entre dimensiones, ¿no? En las membranas Brana, ellos ya están ahí como de alguna forma succionando, ¿no? Desde ese lugar van succionando el ectoplasma. Pero teniendo la información, ¿qué más podemos hacer, mi hermano? Te paso el micrófono. Ok, pues, pues varios tips que les di son el que ustedes cambien su forma de pensar, ¿no? Eso es lo básico. Yo creo que tiene mucho que ver también la parte de comunión con los elementales, ¿no? Porque nosotros tenemos
elementales dentro de nuestro cuerpo y devas también. O sea, los elementales, pues traemos todos los elementos químicos, ¿no? Eh, pero tenemos también la parte débica. Por ejemplo, un hígado tiene conciencia, un pulmón, los riñones, todo esto tienen microconciencias tipo lo que describimos de los miasmas, pero de forma natural. Entonces, a veces como por ejemplo para curar un hígado, un intestino o algo que ustedes tengan un problema, hay que hablar con ellos, hay que entablar un diálogo, ¿no? Por ejemplo, entonces decir, bueno, aquí pues necesito saber las causas de por qué, que haya una comunicación y que se pueda quitar a esa parte, digamos, vampirizadora, ¿no? Que ustedes estén conscientes de quitar esos chips. A lo mejor ustedes no saben ni qué tipo de chip es, pero ustedes sienten que hay algo mal. La pura intuición les sirve para ir limpiando. Eh, Pudiera hacer algunas terapias también de, por ejemplo, el temazcal, ¿no? Es muy bueno para sacar todo lo que hay que sacar. Bueno, acá hay temazcal, en otros países no sé cómo les digan, son baños de hierbas, ¿no? Con vapor, ¿no? Con mucho calor. Eh, entonces esa parte es para equilibrar o ecualizar la parte de los elementos poderosos de las hierbas para que pues quiten, ¿no? O desintegren a los otros no naturales, a los que no deben estar. Y terapias alternativas siempre van a funcionar, ¿no? Porque muchas veces dices, es que no me curo, es que ya fui a quimioterapia, es que esto, y no me curo. Y hay milagros, ¿sabes? Que dicen, no me curé con no sé qué, bien fácil. Y pasa, que se curan muy fácil. Pero para cada quien es una receta diferente, ¿no? No es así como que para todos, mira, para todos les va a servir esto. Es parte también fundamental de que ustedes estudien, que no quieran que les llegue toda la información en el podcast. Ah, es que no has sacado podcast, es que si no sacas, pues no estudio, o no me siento, pues, o sea, no hago nada al respecto. No, pues la información está ahí, nada más búsquenla, ¿no? Vean videos, busquen a otros autores, ¿no? Busquen a gente que propague este tipo de información y a lo mejor información que ustedes entiendan mejor, porque luego me dicen, no, es que a ti no te entiendo, es que se ves tan buenos, pero no te entiendo. Entiendo un 10%, un 20%. Bueno, si no lo entiendes bien, es porque a lo mejor necesitas más bases o una forma diferente de verlo. A lo mejor necesitas otra estructura, o sea, tu composición, digamos, monádica viene de otro lado y para ti necesitas tú hacerlo por de otra manera, ¿no? Entonces, investiga a lo mejor por tu cuenta y lo que a ti te funcione es lo que tú vas a estar aplicando. Porque lo que decimos aquí solo es información, es conocimiento para que luego ustedes lo apliquen. No es para que estén de morbosos, para que digan, ah, es que están entretenidos. Entonces, la idea es de que ustedes oigan esto y después lo apliquen, lo acoplen. Ustedes hagan prácticas de meditación, de hablar con los elementales, de hablar con su yo superior, o de estar en trances también, porque ustedes pueden ir manejando y estar en trance, estar en el trabajo, estar en trance. No significa que ustedes descuiden su trabajo, lo que están haciendo, porque la manejada está en automático. Su actor Matrix lo va a hacer en automático, pero el mental superior ya está trabajando, digamos, en otra onda, a lo mejor está dando una clase o está aprendiendo algo de otro lado, ¿no? Pero a lo mejor ustedes pues están en la Matrix todavía. Por eso hay gente que dice, es que yo ya me veo de fuera. Yo ya me veía yo de fuera. Porque está habiendo un desfase del hipotálamo por la parte de los cambios electromagnéticos que está habiendo en la Tierra. Entonces, hay un desfase ahí del mental inferior, se sale del cerebro, o sea, se sale de aquí de la parte, se llega a salir, a desprender. Entonces, de repente la gente se ve de fuera. Varios me han dicho, es que yo me vi y como que estaba yo de fuera, estaba yo escribiendo y no, seguía yo escribiendo, o sea, en la computadora, pero yo ya me vi como si me hubiera muerto de repente y después ya estaba yo normal. Y son desfases de los cambios electromagnéticos que está habiendo en la Tierra, fuertes. Entonces, vienen cosas de ese estilo para estos años, ya lo hemos dicho siempre. Entonces, es parte también de su preparación. Si ustedes esperan que llegue el flash solar y que eso acabe con sus problemas y con sus deudas, no es así, sino que más bien ustedes pongan a trabajar
ahorita lo que saben con el día a día y desde lo más básico, como les dije, desde barrer, desde trapear, desde lo que ustedes necesiten, de ahí ir escalando, ¿no? Para que ustedes estén bien consigo mismos y de ahí pasar a otro nivel, a otro layer, a otra capa de la, pues digamos, de la estructura del planeta, que es lo que llamamos posiblemente ascensión, que ustedes ya estén a lo mejor en una quinta D, una 6D, en otra realidad, con otro yo de ustedes, su yo paralelo, pero que ya estén fuera también de la parte umbralina, o sea, porque si están dentro de eso, pues es prácticamente seguro que se van a tener que diluir en otro lugar. Entonces, pues está en juego la conciencia de ustedes, el alma de ustedes está en juego y muchas veces lo vemos como, luego lo echo ganas, porque ahorita pues la verdad no estoy con ganas. Dicen, no, ahorita no. Bueno, pues si no, pues esa es tu decisión, hazlo así, pero no queda tiempo. Los tiempos ya están llegados y es imperativo hacer algo al respecto hoy mismo, al acostarse, al oír esto, al mañana hacer algo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya hemos dado bastante información en las 3 temporadas. Eh, Nunca va a ser suficiente, pero yo creo que con eso da una buena base para ustedes ya pasar a otro nivel, ¿no? Y de ahí ustedes estudiar, estudiar, estudiar. O consíganse libros de autores que a ustedes les gusten, ya sea de meditación, de conspiranismo, de lo que sea, y que eso haga que ustedes salgan de la frecuencia del siniestro gobierno, que es noticias falsas, noticias malas, incendios provocados, este, que hay que hay revueltas, que se oye rumores de guerra. Todo eso es parte de mantener en jaque mate o en jaque siempre a la humanidad, o sea, en una perpetua estado de estrés y de sin salida. Entonces, la idea es de que también entiendan que está sucediendo muchas cosas y a lo mejor ya les dimos las herramientas para que ustedes las identifiquen. Este podcast no podía haber salido antes, tenía que salir justo en el momento que tenía que salir. Y pues yo creo que hemos ya ayudado a bastantes personas. Otros ya nos llaman locos, pero pues a cualquiera que no le digan loco es porque es parte del sistema, es parte del actor Matrix, es parte ya del umbral y de la infraestructura de ellos para convencer a los pocos que todavía dudan, pues de que se vayan con ellos, ¿no? Es como ese que se disfraza de lobo de oveja y es un lobo, ¿no? Y te engaña y te lleva. Entonces, por todas las circunstancias que hablamos hoy. No sé si hay algo más que agregar, te paso el micrófono. Lo que pudiera agregar es que estamos a punto de terminar esta tercera temporada. Ha sido un recorrido muy interesante. Hay un libro muy famoso por ahí, Rayuela, de Cortázar. Y por ahí, digo, yo no he tenido la oportunidad de leerlo completamente, pero mencionan que se puede leer como de diferentes formas. No estoy muy seguro, tampoco quiero dar como información falsa, pero decían que dependiendo de dónde empieces a leer era la historia que al final lograbas obtener de ese libro. Y de pronto así me pareció el podcast, como que inicias y te vas a otro episodio. Porque también hay personas que nos dicen, yo escucho el que me vibre, voy buscando los temas y pues lo escucho, ¿no? Y a veces escucho solo una parte o me dicen que me adelanta a este cierto punto. Y es eso, o sea, ir, regresar, no necesariamente tiene que ver una linealidad, no es el podcast y luego a la par esperar que en el grupo se suban ciertos videos y porque esos son los videos, no, no es así, ¿no? Lo mismo decías con toda la toma de conciencia en función de los libros, de lo cotidiano y de hecho mencionarlo de esta manera, ¿no? O sea, todo es conciencia en acción. Si es consciente, o sea, si eres consciente de eso, se trata de la situación, ¿no? A lo mejor esperarían por ahí la fórmula la mágica, ¿no? De, pues escucha el podcast y luego vete este video y luego léete este libro. No es así, porque entonces caemos en lo mismo, ¿no? Una forma de control, una forma en la que te estaríamos como dogmatizando y adoctrinando y hasta uno pensaría como lo escuché bien, no lo escuché bien. Y les decía al principio, escuchen entre líneas todo lo que se va mencionando, porque esto, si lo regresaran a la temporada uno y si lo sumaran después a la 2 por dar un ejemplo, pudiera darles todo tipo de información muy, muy diferente e ir abonando, así como lo mencionaba con el libro de Rayuela.
De mi parte es todo, mi hermano. Comentar que, por supuesto, hagan el ejercicio de hablar con su cuerpo, por ejemplo, ¿no? De esta investigación que decía intención el agua, sí cambia la estructura molecular del agua, y luego bébela en armonía y habla con tu cuerpo, ¿no? Pregúntale qué le duele el día de hoy, qué necesita, qué requiere, y también es una forma de empezar, es una forma de centrarte en este espacio, en este templo llamado cuerpo, y pues que la conciencia sea con tu cuerpo, porque si también cada uno de nuestros órganos está formado por elementales, pues que la conciencia entonces también sea con los elementales. De mi parte es todo, mi hermano. Ha sido un placer. Si tienes algo más que agregar, adelante, y si no, pues nos estamos viendo, me parece que en una cuarta temporada. No, pues un placer este recorrido que hemos dado. Sé que no es fácil, eh, pero pues tampoco imposible, ¿no? Eh, agradezco a la audiencia que nos ha mandado muchos mensajes, alentándonos a seguir dando información, eh, a toda esa semilla estelar perdida, ¿no? Que todavía falta, que es el propósito del podcast, de encontrarlos, de que ustedes mismos se salven, que nadie los va a salvar, y que ustedes tengan herramientas con las dientes para morder y defenderse ante la situación tan drástica a la que se está metiendo o sometiendo al el humano, el transhumanismo, el envenenamiento perpetuo, el estrés perpetuo. Entonces, pues no queda más que pues desearles lo mejor. Esperemos, pues no nos tardemos mucho con la cuarta temporada. Veremos, ya veremos qué cambiamos, siempre debe de haber algo nuevo. Lo único seguro en la vida es el cambio y la muerte, ¿no? Entonces hay que siempre darle un cambio a esto, eh, plantearnos las informaciones que vamos a ir dando, y también estamos abiertos a sugerencias, ¿no? De lo que ustedes pudieran aportarnos para saber por dónde sí, por dónde no, qué es lo que falta o qué es lo que sobró, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que también hacer más. Esta temporada casi no hablamos con terceros, pero sí estaría bien empezar ya a ver quién se anima a hablar aquí también, alguna perspectiva diferente, otra frecuencia, otra energía, para que metamos algún tema, pues, digamos, fuera de las listas, ¿no? Pudiera ser cualquier otro tema que les interese. Y bueno, pues estamos al pendiente de todo eso. Cerramos el Facebook por los hackeos, pero está abierto Telegram. Búsquenos así, ustedes se bajan el Telegram en el Android, no sé si en el Apple también esté, y se van a la parte de buscar canales y ahí busquen Conciencia Estelar. Es el mismo logotipo eh, de, de aquí del podcast. Y ahí vamos a estar poniendo información. La página de Facebook, espero recuperarla. Sí la tengo, pero nada más que se calmen tantito las aguas, quizás empezar a volverla a trabajar, a subir información, ¿no? Pero mientras estamos en Telegram subiendo información, aparte de lo que se habla aquí, ¿no? Información científica, eh, de actualidad, imágenes, ¿no? O alguna que otra conversación que pudiera haber ahí. Pero bueno, mi hermano, entonces pues nos despedimos, que estés muy bien y te deseo lo mejor, un abrazo y nos estamos viendo. Hasta la próxima.